preparando la música y voy a empezar, si os parece bien. Denis, Sara, ¿os parece bien? ¿Sí? Perfecto, claro, cuando quieras. Genial, pues voy a empezar un poco comentando las normas del debate. De todas maneras están escritas en el chat para que nos queden a todas las invitadas claro, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, bueno, buenas tardes. Veo muchas caras nuevas, también vosotros, que os ha sorprendido ver a Denis, una cara masculina en nuestro equipo. Así que, bueno, haré una pequeña presentación. Yo me llamo Zara Sanz, soy psicóloga canina y soy la secretaria de nuestra Asociación de Coaching para el Desarrollo Social y Comunitario de ALEZ, ¿vale? Uno de los objetivos es llegar a coaching a todos y es una asociación sin ánimo de lucro que dará herramientas para encontrar la igualdad de género tan deseada actualmente, ¿vale? En el día de hoy actuaré como mediadora del debate. Será un debate estructurado donde donde contaremos con la participación de todos, ¿vale? Es muy importante que sepáis que en todo momento podéis participar. También me gustaría recordaros que necesito que los micros estén totalmente apagados y si os sentís cómodas, pues con las cámaras abiertas. Repaso un poco también la estructura de la mesa redonda. Empezaremos con una presentación de máximo 5 minutos a poder ser por cada invitado. Tras esto realizaré una pequeña introducción sobre la temática que trataremos. Nos adentraremos después de esto en los puntos que vamos a ver ya comentados en el cartel oficial y como mediadora daré paso a los puntos a tratar e iré ordenando y recordando el siguiente tema para poder alcanzar el máximo de temáticas, ¿vale? Queríamos pues tocar todo lo que los invitados quieren comentar con vosotras. También quiero que sepáis que deseamos que preguntéis tanto como queráis y que estas preguntas serán introducidas en orden y respetando la temática del momento. Todas las preguntas las podéis hacer en el chat y yo las transmitiré a los invitados, estos contestarán en el momento. Las dudas pueden ser de lo que estamos comentando, una experiencia más personal, algo que os apetezca compartir en ese momento con lo que vibréis, o sea, co-creemos, ahora mismo es co-crear. Y por último, os quiero recordar que estas normas son solo para asegurarnos la calidad del audio, para que así sea mejor y las compañeras que lo vean posteriormente puedan disfrutarlo también, ¿vale? Ahora, por último, y antes de empezar, me gustaría agradecer a la Fundación Biguelut por su colaboración en este programa subvencionado por la Diputación de La Coruña y antes de sus presentaciones también quisiera recalcaros que trataré de no interrumpiros mucho, pero que tengáis en mente estos 5 minutitos, ¿vale? Y sin más, bueno, ya que Sara tiene el micro abierto, si te apetece introducirte a ti primera. Vale, perfecto. Nada, soy Sara Castro. La verdad es que tengo no tengo mucha experiencia en neurociencia, pero sí mucha curiosidad, ¿no? Siempre he tenido una gran curiosidad por el mundo científico. De hecho, bueno, he cursado un máster de investigación en ciencia y, bueno, siempre he tenido también esa pequeña espinita clavada de la neurociencia y la física cuántica, lo que me ha hecho pues investigar bastante en este sentido, ¿no? Con respecto a la mujer y al cerebro de la mujer, pues durante mi etapa de doctorado, pues sí que tuve la oportunidad de estudiar un poquito más pues esas relaciones de la diada mente-cuerpo, ¿no? Mi formación va un poco por el movimiento y la actividad física y la salud. Y nada, y ahí estamos, siguiendo investigando, siguiendo de cerca todos esos procesos y sobre todo también desde una perspectiva muy energética y holística, ¿no? También mi experiencia y mi formación van un poco por ahí, por el tema energético y consciente. Muchísimas gracias, Sara. Si quieres tú continuar, Denis. Sí, bueno, soy Denis Echegaray. Para los que no me conocen, soy ingeniero civil industrial, pero la verdad los últimos 8 años muy dedicado a la educación a través de una fundación aquí en Chile, en la Fundación Platón. Y en este modelo de los análisis de los modelos mentales y patrones de comportamiento, pues sí o sí te lleva a todo este mundo más cuántico, ¿no? Pero hay que saber colocarlo, hay que saber no solo obtener conocimiento, sino desconocimiento. Y desde ahí entramos en ese mundo en el cual uno, ya Sócrates lo decía muy sencillo, no sé nada, pues vamos a aprender, ¿no? Pero hay que iniciar desde ahí, desde
un desconocimiento completo. Y ahí, pues, encantado de aportar experiencias, vivencias de esta neurociencia que suena cada día más. Y feliz de la invitación. Y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Denis. Bueno, supongo que la pregunta de todos y de todas será qué vamos a ver esta tarde. Hola, Nuri, que te doy paso. Y bueno, lo que veremos esta tarde hablaremos de la neurociencia desde un punto más informal o pragmático, ¿de acuerdo? Conoceremos sus utilidades y cómo ponerlo en práctica desde la comprensión de nuestro cerebro como mujer. Estará enfocado al conocimiento de las emociones y cómo desde este saber podremos sacar partido y utilidades para tomar el control y no dejarnos llevar por la fuerza que nuestro neocórtex ejerce. Encontraremos herramientas que nos ayuden en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito emocional. El conocer de estos entresijos nos ayudará a cambiar para encontrarnos mejor, usarlo a nuestro beneficio y no a la inversa. Si comprendemos los arquetipos, podremos aprovecharnos de ellos. Si os parece bien, empezaríamos con el primer punto, donde el cerebro de madre y su influencia en la vida profesional de la mujer. Ahora mismo, si quieres ya, por ejemplo, Sara, seguimos contigo. Sí, vale, perfecto. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, ¿no? Desde mi punto de vista, es que el cerebro de madre, primero, no es algo indeseable, todo lo contrario, es algo que está ahí, biológicamente es absolutamente indispensable y útil y ha sido así por algo, ¿no? La naturaleza no es caprichosa, sino muy pragmática. Entonces, para comprender un poquito cómo funciona este cerebro de madre, que no solo es de las madres que han sido mamás físicamente, sino bueno, de todas las mujeres, ¿no? Al final, todas las mujeres podemos adoptar ese cerebro de madre muchas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? Para comprender esto, es necesario saber un poco cómo funcionan nuestros circuitos neuronales para ver que efectivamente todo es hormonal. Todo es hormonal. Así como percibimos la realidad a través de nuestros circuitos neurológicos, se segregan ciertas hormonas, ciertos químicos que nos hacen sentir de una manera o de otra, ¿vale? Y nos hacen de repente comportarnos también de una manera o de otra. Entonces esto, cuando una mujer es mamá, se desencadena como una lluvia o un torrente enorme de hormonas y de químicos que pues, nos hacen estar con nuestro sistema emocional un poquito más intenso, ¿no? Más, digamos así. ¿Y qué ocurre a nivel profesional y a nivel personal con este cerebro de madre? Lo que ocurre es que, bueno, cuando estamos embarazadas, cuando estamos incluso en la lactancia, esa secreción de esas ciertas hormonas nos hacen estar a veces más despistadas, más centradas en el nido, ¿no? En la limpieza. Y esto se traduce a nivel empresarial o a nivel profesional como un cambio en el comportamiento con los compañeros, con las decisiones que tomamos también, si somos, por ejemplo, autónomas o empresarias, tomamos menos riesgos, estamos más centradas en en la parte más familiar, ¿no? Más de los niños. Para una mujer, en cerebro de madre, lo primero son los hijos, por encima de cualquier otra cosa. Por encima de su pareja, por encima de su jefe, por encima de todo. Entonces, siempre va a anteponer sus hijos a todo esto, ¿no? Por ejemplo, si una mujer es inversora o es empresaria y de repente es mamá, conocer que su cerebro va a cambiar, que no es nada malo, es simplemente que su cerebro cambie. Y esto lo va a sentir y lo va a notar mucho, le va a permitir compensar o contrarrestar esas sinergias. Por ejemplo, una mujer en el cerebro de mamá no va a tomar el riesgo de ciertas inversiones, por ejemplo, de ciertos riesgos a futuro, porque ella se centra en el ahora, en su familia, en sus hijos, en proteger esa estructura, en limpiar ese nido, ¿no? También va a tener más reticencias a establecer relaciones nuevas con potenciales nuevos clientes, por ejemplo, porque ella quiere lo conocido, quiere la seguridad, está en un estado de más recogimiento, ¿no? y de más familiaridad. Y no quiere riesgos económicos, quiere seguridad y estructura, por ejemplo, ¿no?
Esto a nivel de negocios o a nivel empresarial, a nivel personal también, conocer cómo cambia nuestro cerebro cuando somos madres nos permite, sabemos que vamos a anteponer nuestros hijos por encima de nuestra pareja, pero bueno, nos permite también estar conscientes de eso y voluntariamente, conscientemente dar un poquito más de bombo a esa pareja, ¿no? a ese hombre, a ese marido, a ese compañero que se va a sentir un poquito igual desplazado en pro de mis pequeños, ¿no? Entonces es eso, es solamente conocer cómo cambia nuestro cerebro cuando somos madres, cuando estamos embarazadas, es todo hormonal. Si queréis, después entramos un poco más en harina de cómo suceden estas cosas, ¿no? Y entramos en el atajo primario, en ese cerebro límbico, en esa amígdala, y cómo nuestro sistema emocional lo podemos aprovechar, la mujer, lo podemos aprovechar mucho, mucho, muchísimo, porque energéticamente es muy potente para crear, para crear. ¿Mm? Y como, bueno, ya creo que llevo 5 minutos. No, dale, dale, tranquila, sí. Me parece que a todos nos ha entrado la duda de cómo usar, ¿no?, estas segregaciones. Entonces, si quieres, Denis, si nos quieres dar tu opinión. Sí, sí, bueno, Sara, experta ahí, no me meterá mucho ahí, pero sí me gustaría ver el modelo mental a nivel estereotipo que se ha implementado en la mujer. Y yo lo he vivido desde espectador, ¿no? Con mi señora. Es esa frustración muchas veces de tener que cumplir con un modelo que no encaja cuando este cambio que hablaba Sara se recoloca, ¿no? Hay algo que la empresa va para allá, pero no puedo estudiar a mi hijo. Esa vivencia sin un modelo mental apropiado va a generar conflicto. Y el conflicto ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Y es ese desgaste energético que hace que una energía, aquí obviamente los que venían a ver a Luis, me apoyo mucho en su libro Awen, ¿no? La energía que es femenina, que es pasivo-activa, se polariza a activo-pasiva, y esa es masculina. ¿Pero por qué? Por tratar de complementar ese modelo mental que se ha impuesto a nivel sociedad. Porque tú tienes que cumplir en todo. Pero eso es una ilusión. El tema es que cuando muchas personas lo hacen, se estandariza. Pero mal de muchos consuelo de tontos, dicen, ¿no? No, por ser estándar, es lógico, es natural. Y yo aquí rescato ese estereotipo a nivel modelo mental, que cuando el modelo mental no cambia, pero toda la biología, todo el cuerpo, todo el cerebro está mutando, pero mi firme posición no, ese conflicto es el que termina por incluso romper o no entender a un jefe o ese marido que está desplazado, y son constantes peleas, hablo de mi experiencia personal también, de no saber colocar esa energía y no saber estas herramientas que hablaba Sara, no saber de dónde agarrarse. Y es interesante cómo la falta de visión va condicionando todo un comportamiento en adelante, donde ya no hay ni siquiera un sentimiento de éxito por tener ese hijo, sino que es una frustración de no poder cumplir en nada, no poder entregar el máximo en cada una de las cosas. Y ahí va condicionando, y eso en el futuro es un sentimiento de culpabilidad que ya más adelante veremos a dónde nos lleva eso, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Denis. Bueno, me parece que en este caso, en esta pequeña introducción, todavía no han salido preguntas de las usuarias. Perdón, me corrijo, acaba de escribir Mónica. Perfecto, solo comparto un comentario. Entonces, si queréis podemos pasar, ya que una de mis preguntas iba sobre todo por las secreciones que segregamos, a cuáles te refieres y cómo podemos usarlas a nuestro favor. Ya nos has comentado, Sara, que lo quieres profundizar un poquito más después, así que voy a pasar al siguiente punto, si estáis los dos de acuerdo. ¿Sí? Creo que ¿sentís? Vale, perfecto. Pues el siguiente punto sería trascendiendo la víctima, la castradora y la manipuladora. En este caso, si te interesa, Deni, podrías continuar tú, ¿te parece bien? Perfecto. De hecho, justo ahí dejé, ¿no? Quiero dejar en claro, y que también Luis nos ha enseñado por muchos años, es que la energía femenina y masculina, los dos la tenemos
integrada. O sea, tanto hombres como mujeres la tienen, ¿no? Esto no es solo de un sexo, sino que los dos poseen esa energía. ¿Cuál es la idea de eso? Es muy sencillo de ver, por ejemplo, con un imán, ¿no? Un imán tiene un polo positivo y un negativo. Si tú lo divides por la mitad, tienes un imán más pequeño, pero no puedo dividirlo por la mitad. El tema es que, como veo separación entre los dos polos, puedo generar conflicto, ¿no? Pero polos opuestos se atraen. Ahora, si logran doblar su mente, o doblar el imán, o flexibilizarlo, entonces empiezan a darse cuenta que sí, es posible. Dicen que del amor al odio un paso, ¿no? Pues es verdad. Y esto pasa también en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Estamos a un paso de esa polarización. Por lo tanto, esta víctima, fíjense en las palabras que usamos, ¿no? No puede ser. No sé si alguna vez lo han dicho. No puede ser, esto es injusto, no puede ser. Fíjense que la palabra que se usa es donde está la clave. Poder. La víctima rechaza su propio poder. Y entonces, claro, si yo no tengo poder, ¿quién lo tendrá? Pues no lo sé, pero yo no. Y esa es una de las partes que es el polo opuesto. Estás a un lado, pero no lo ves. Y ahí vamos condicionándonos, ¿no? El otro, el de castradora, es exceso de cuidado. Para mí es exceso de cuidado. Cualquier exceso no es positivo ni negativo. Cualquier exceso se aleja del centro. Por lo tanto, en este mundo también lo estamos viendo mucho, ¿no? El exceso de cuidado ha impedido vivir. Pero te están cuidando. Pero en exceso dejas de vivir. Eso mismo pasa en nuestro día a día. Cuando yo excedo por miedo a lo que puede pasar, finalmente también viven muchas familias con niños burbuja, que no experimentan porque le podría llegar a pasar algo. También ese mal uso de la herramienta, ¿por qué? Es una herramienta muy potente, se desvirtúa y lo usamos en negativo. O el easy. ¿Y si esto llegara a pasar? Entonces no lo hago. Y entonces nos empezamos a quedar con como una energía ahí contenida, que esa energía en contención mañana es explosión, perdón. La represión mañana es explosión. Por lo tanto, vinculado con ese último punto de la energía de manipulación, finalmente llega como a esta explosión de querer todo para sí. Y entonces mal utilizas una energía, mal utilizas otra energía y finalmente reprimes y explotas. Si se dan cuenta, todas estas polaridades, cuando se van recolocando o se van reconociendo o se van asentando, todo empieza a fluir. Pero hay que reconocerlas, hay que transparentarse primero uno y después recolocarlas, que si no, no se llega. Por ahí estamos. Muchísimas gracias, Denis. Antes de continuar y entrar, Sara, en este punto, Mónica, además de compartir, tiene una consulta con el tema anterior que me gustaría dejarla, si no te importa. Ella pregunta que, por tus palabras, se entiende que el cerebro de madre se puede activar también cuando se están gestando proyectos profesionales, independientemente de ser madre biológica o no. ¿Cómo? Vamos a ver, el cerebro de madre se puede activar en cualquier momento, de hecho, pero no por el hecho de iniciar un proyecto, no. No sé si entiendo bien que es solo cuando se inicia un proyecto. No, en cualquiera de los casos. En cualquier momento. Es más, nuestro ciclo mensual ya entra mucho en cerebro de madre en algunos momentos del ciclo, ¿no? O sea, toda esa secreción de hormonas nosotros lo tenemos en función de nuestro ciclo menstrual. Vamos fluctuando mucho y el cerebro de madre entra un porcentaje de tiempo al mes. En cualquier momento, incluso mucho más extremo, en casos de que tengamos a cuidado a un niño, aunque no hayamos parido físicamente, o que tengamos esa sensibilidad hacia el cuidado, todas las mujeres
podemos entrar en el cerebro de madre. Saber reconocerlo nos hace poder aprovecharlo también, porque no es un hándicap en realidad, tiene sus virtudes. Ana también te quiere consultar que si no solo en el ciclo mensual, sino también en una fase biográfica. Pues sí, también, por supuesto, y en función también de la etapa, en función de tantos factores. O sea, es una característica del cerebro de mujer, la posibilidad de repente ponerse en modo madre. Eso es así, ¿no? Puede durar más o menos y puede ser reconocido o puedes incluso llegar a poder manipularlo a tu antojo. Perfecto. Perfecto, Sara. Me parece que en este caso, bueno, Ainhoa también tiene una duda. ¿Los hombres también activan cerebro de madre o por biología no podrían? Es muy distinto porque se trata de ciertas hormonas, bueno, desde mi conocimiento, es muy distinto, es biológicamente muy diferente. Porque el cerebro de madre, o sea, si estamos hablando desde la neurociencia y no desde esa sensación, ¿no?, que cada uno es libre de tener en su género, pero en términos de neurociencia estamos hablando de hormonas y esto es bioquímica también, ¿no? Entonces es muy, muy diferente como las hormonas que se segregan en una unidad, en un cuerpo femenino y en un cuerpo masculino. Y por lo tanto también el funcionamiento cerebral y su repercusión en la actitud es muy diferente, Funciona Vale. muy diferente. Perfecto, Sara. Me parece que vamos a indagar luego bastante en esto, con las segregaciones químicas en el cerebro y demás, y cómo Genial. entrar y salir en el modo madre. Entonces, si quieres dar paso pues, al segundo punto, ¿necesitas que te lo recuerde? Sí, estaba hablando, Denise, de esas facetas, de esas tres facetas de mujer, ¿no? Bueno, en mi opinión, están muy relacionadas a nivel neurociencia con esas tres P's, ¿no? Que es como el sistema, y aquí podemos entrar un poquito más en harina, el sistema límbico, la amígdala, ese cerebro primario, ¿no? Bueno, igualmente que la mujer tiene que trascender la víctima, la castradora y la manipuladora, los hombres también tienen que trascender sus cositas, ¿eh? Y viene todo un poco originado del mismo circuito inferior de la conciencia, que es ese primer atajo primario que se llama, ¿no? Que es el cerebro límbico, es el cerebro emocional, digamos así. Es muy sencillo, quiero explicarlo muy sencillo porque realmente lo es, ¿no? Para comprender la esencia del funcionamiento. Este cerebro, esta amígdala, que es el cerebro, es un cerebro automático, digamos que es una mente automática, no la podemos racionalizar porque ahí entraría el segundo circuito. Este primer circuito de la conciencia busca protegernos, busca nuestra supervivencia, está en modo supervivencia, ¿no? Entonces, cuando llega un estímulo, lo primero que hace es analizarlo muy, muy rápido en función de los recuerdos inconscientes que tiene, y ya no solo propios de mi vida, sino de toda la carga inconsciente de la humanidad. Esto es heavy, pero es así. Los analiza y da una respuesta muy, muy rápida para salvarnos del peligro. Y esto lo hace en función de tres cosas, que son pánico, placer y poder, es decir, el miedo, el placer, que tiene que ver con la voluntad de reproducción, ¿no? Y el poder, que es la defensa del territorio, ¿vale? Entonces, ese primer cerebro automático nos quiere proteger y utiliza estos tres factores para hacerlo, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con esto? Cuando estamos en ese primer circuito de la conciencia, en ese cerebro automático, que ya os digo que es muy rápido y es muy, muy potente, porque maneja la información súper rápidamente, estamos en modo supervivencia, es irracional, o sea, la respuesta que genero es automática. En el caso de la mujer, en el caso del hombre y de la mujer, de los dos, esto, ¿qué ocurre? Que se acentúa ese estado de la mujer víctima, ¿no? Porque necesita sentirse protegida por miedo, acentúa también el estado de su yo femenino de manipuladora, porque necesita esa protección del territorio, ¿no? Entonces, pues se acentúa cuando estamos en ese circuito de la conciencia, ¿vale? También entra también en ese yo femenino de la castradora. ¿Por qué? Porque queremos
tener ese instinto de reproducción, o sea, está todo relacionado, todo relacionado. Para trascender esto, entra el segundo circuito de la conciencia, ahí está el cerebro racional, el neocórtex. Pero ¿qué ocurre? El neocórtex es un poco el responsable de tomar las decisiones lógicas, ¿vale? Es otra parte del cerebro, es el segundo cerebro, y nos permite racionalizar este primer cerebro emocional, que es la amígdala, nos permite racionalizarlo y pararlo un poco. Pero la amígdala es tan fuerte, que se exceden sus funciones, digamos así, ¿no? Y entonces tenemos que estar siempre pugnando. Ahí es donde entra el equilibrio entre ese primer cerebro emocional, automático completamente, y el cerebro del neocórtex, el cerebro racional, la inteligencia mental. Vale, lo bueno o lo malo es que aún en ese equilibrio, que en neurociencia se llama el tercer circuito de la conciencia, aún en ese equilibrio sigue sin ser perfecto, ¿no? Y ahí entraría en juego un cuarto cerebro, o sea, un cuarto circuito de la conciencia, que sería el cerebro del corazón, que es para mí un poco el tesoro de esta mesa redonda, que creo que tira un poco por ahí, es el cerebro del corazón. Hay un cerebro físico en el corazón, situado físicamente en el corazón, que pasa por ser la respuesta más eficiente a todas nuestras decisiones y a toda nuestra percepción. Ahí lo dejo para después. Perfecto, perdona que voy tomando nota de lo más importante para que las usuarias lo vayan, por eso ahí a veces me retraso. Perfecto, me parece que muy interesante. Ana también nos quiere comentar si podría sumarse el inconsciente dentro de todo lo que estás comentando y de dónde sale a reducir las heridas. El inconsciente, toda esa memoria inconsciente se almacena en la amígdala, se almacena en ese cerebro, en ese primer circuito primario. Todas las memorias con carga emocional se almacenan en la amígdala. Y las memorias que son libres, que están sin carga emocional, se almacenan en el neocórtex, en la racionalidad. Entonces, nuestro comportamiento en este circuito primario, recordemos que es el cerebro automático, que está en modo automático, que es la amígdala, el cerebro límbico, emocional, es pura emocionalidad. No es solo por mi experiencia pasada, personal, que también, sino por todo el inconsciente colectivo, como cuerpo, que como campo colectivo inconsciente humano tenemos todos. ¿Me expliqué? O sea, no es solo por mi experiencia pasada, que también, sino efectivamente por todas las experiencias que de alguna manera se quedan en el inconsciente colectivo. Porque esa mente primaria, esa amígdala, ese primer atajo, tiene acceso a todas estas vivencias inconscientes. Yo creo que sí. En este caso, a ver, Mónica nos quiere comentar. Me encantó, quiere compartir que le encantó la parte del cerebro físico del corazón. Es que es un tesoro. Eso lo iremos viendo hoy porque es muy interesante. Es muy interesante. Yo creo que es hacia donde nos tenemos que mover todos y todas, o sea, sin ninguna duda. Estamos ahí. Pues en este caso, Denis, ¿quieres añadir algo más? Pasamos al tercer punto. ¿Quieres añadir algo a...? Sí. Bueno, metiendo la cuchara un poco, son dos puntos que quería agregar, muy prácticos. Muy bien. El primero es que ese piensa o respira y cuenta hasta 10, realmente es una llave muy sencilla, pero que tiene una esencia, ¿no? Está bien lo automático, ¿no? Pero dale tiempo a que llegue ahí a ese neocórtex y ahora sí. Ahora responde o calla, etcétera. Pero darle esos 10 segundos hace que esa respuesta automática no se exprese. Y es una tontería, ¿no? Pero no, o sea, todo dicho popular, mira, respira, 10 segundos. La respiración afecta al cerebro, ¿no? Y este corazón
que hablaba Isara, es el único órgano que le puede decir al cerebro, no, no lo voy a hacer. Entonces, pues es sabio, ¿no? Y lo hemos vivido, ¿no? Claro que sí, hemos entrado a un lugar y de repente decimos, me siento muy mal aquí. Y el cerebro dice, pero ¿de qué estás hablando? Todo esto está increíble, ¿no? Y dices, no, no, me siento muy mal, me tengo que ir. Está hablando de una sabiduría, no solo la lógica racional, está hablando de una sabiduría. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Debo estar loco o es una tontería, sigo. Y ahí es donde estamos haciendo caso a la brújula interior, ¿no? Solo quería aportar estos 2 puntitos. Fantástico, una buena herramienta que ya he apuntado para todas. Estábamos deseando escuchar cómo controlar la amígdala. Así que pasamos al siguiente punto, el trascender las 3 P en la mujer. Las 3 P, bueno, ya nos has hecho una pequeña introducción, Sara. Pánico, poder, placer. Y donde conoceremos e indagaremos más profundamente los 3 cerebros, ¿correcto? Si quieres, Sara. Sí, correctísimo. Bueno, y al hilo de lo que venía diciendo Denis, pues, y bueno, y creo que también Mónica lo comentaba, efectivamente, el cerebro, estas 3 P's son como el atajo primario, ¿vale? Lo que venimos Perdona que te diciendo. interrumpa, Sara, no te Sí. escuchamos del todo bien. ¿Vale? Ahora, ya está, no sé, ya. Entonces me acerco. Sí, ¿Ahora bien? fantástico, gracias. Sí. Pues nada, como venía diciendo Denis también, pues estas 3 P's son pánico, poder y placer, miedo, voluntad de repulsión y protección del territorio, son un poco las responsables las responsables de este primer circuito de la conciencia, de la amígdala, ¿vale? Que es el primer cerebro. Cerebro límbico, bueno, tenemos el reptiliano, el límbico y el neocórtex, ese es el cerebro racional. Vale, entonces, primer circuito de la conciencia, atajo primario, amígdala, pura emocionalidad. ¿Vale? Solamente es inconsciente. Como decía Denise, es muy rápido. Es capaz de procesar miles de millones de bits de información. No sé si son 40.000 millones de bits por segundo. O sea, es muy rápido, es muy dinámico. Pero bueno, está fundamentada en una ilusión, en algo que ha pasado y que es pasado. Y está intentando anticiparse al futuro. Es decir, no vive en el momento presente, es irreal, es ilusorio, no está tomando una decisión acorde al momento de ahora, sino a lo que ha vivido o a lo que cree que mejor va a garantizar mi supervivencia, mi reproducción y mi poder. Y nada más. Vale. El segundo circuito de la conciencia es el neocórtex, que es el cerebro mental, la mente racional. El neocórtex es capaz de emitir una respuesta muchísimo más lenta, pues si estábamos hablando de 40.000 millones de bits por segundo de la amígdala, el neocórtex trabaja a una velocidad de 2.000 bits, o sea, muy por debajo. Pero ¿qué ocurre? Que puede analizar y puede crear una respuesta mejor, más acorde a lo que estoy viviendo, ¿vale? Entonces puede frenar esa respuesta de la amígdala, activar y desactivar el sistema simpático, parasimpático, vamos, reestructurar esa secreción hormonal del sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de segregar ciertas hormonas que nos van a hacer sentir bien o mal y nos van a hacer actuar de una manera o de otra en función de cómo yo me sienta. Es así de sencillo, es el responsable de nuestra emocionalidad básica. Entonces, si mi neocórtex, si mi segundo cerebro es capaz de frenar esa respuesta del sistema límbico y encargar, por así decirlo, segregar otra serie de hormonas diferentes, entonces me voy a sentir de otra manera diferente. ¿Sí? Es decir, que mi sistema emocional está absolutamente determinado por cómo yo me esté tomando el estímulo que me está viniendo. Es decir, veo una cosa, lo relaciono con mi pasado, con lo que he vivido en el pasado, digo, pues esto está bien o está mal, y entonces segrego serotonina, segrego ciertas hormonas que me hacen sentir de una manera o de otra. Sistema emocional. Vale. Esto
nos hace poder, este neocórtex, esta mente racional, nos hace tener un poquito mayor control sobre nuestra emocionalidad, nos hace poder decidir, aunque más lento, nos hace poder decidir cómo sentirnos, ¿no? ¿Vale? Porque dejamos el cerebro tan automático. Y aún así, sigue sin tener la potencialidad sigue sin ser rápido, porque es muy lento, y sigue sin tener la potencialidad de trascender esas 3 P's, porque es un sistema que todavía está vinculado a la amígdala. La amígdala es muy potente, el cerebro automático es muy potente, el cerebro primario. Entonces sigue ahí. Entonces es una lucha siempre, ¿no? Es este tercer circuito de la conciencia donde todos estamos ahora, que es entre el cerebro automático y el cerebro racional. Ahí es una pugna constante. Vale. Y lo bueno viene cuando podemos escoger este cuarto circuito de la conciencia, que es el cerebro del corazón. ¿Vale? El cerebro del corazón no es una utopía ni es una cosa una filosófica. No se trata de eso, es un cerebro físico que está en el corazón físico. Tiene una red neuronal propia, muy estructurada y tiene una potencia mucho mayor que el cerebro físico. El cerebro del corazón es más potente. O sea, y esto todo no me lo invento yo, son investigaciones científicas, todo es científico y está estudiado en laboratorio, está medido en laboratorio, su campo electromagnético es mayor que el del propio cerebro y puede influir en las decisiones que toma el neocórtex. Entonces, este cerebro del corazón, en teoría, es lo que muchos piensan que es como la conexión con la mente superior. ¿Por qué? Porque es un cerebro muy rápido, tan rápido que es instantáneo. Y además no está fundamentado en el inconsciente, no está fundamentado en el pasado ni en el futuro, sino que está conectado con el momento presente de una forma cuántica. Y me sigo sin inventar nada. Está conectado con algo que los físicos, sí, te ríes, Denis, pero es así. Los físicos llaman campo unificado, campo cuántico, que es como, los físicos pensaban que el vacío era vacío, ¿no? Pero no está vacío, está todo interconectado, una especie de campo cuántico unificado, que llaman campo A, lo podemos llamar así. Vale, pues este cerebro, esta red neuronal del corazón, parece ser que está unida o vinculada con ese campo cuántico. Cuando accedemos a ese cerebro, cuando estamos en conexión con ese cerebro del corazón, entonces nuestras decisiones están fundamentadas en el conocimiento exacto del evento que estoy viviendo en el momento presente. ¿Sí? Y por lo tanto, no solo es más rápido, sino que es más cercano a la realidad de lo que yo me pueda estar imaginando, fundamentando en mi pasado o en la prevención de mi futuro. ¿Me expliqué? Es un poco complicado. De momento no han salido dudas sobre este último tema. Ha salido una dudita sobre... mira, sí, justo Ángeles, antes de pasar, que es un poco anterior, voy a pasar la pregunta de Ángeles, que sería, ¿dónde se sitúa exactamente ese cerebro del corazón, físicamente? En el corazón físico. En el corazón físico. Creo que es más su pregunta, localizado exactamente, ¿sabríamos? ¿Se sabe ya? En el corazón. Vale, pero en el corazón en algún sitio en concreto, más arriba, más abajo. Eso lo desconozco completamente. No sé si forma parte del propio tejido, pero no estoy segura, ¿no? Vale, y ahora Begoña querría saber si el cerebro del corazón tiene que ver con los sentimientos. Habría que definir qué son sentimientos y qué son emociones. No está muy clara la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Y la amígdala tiene mucho que ver con las emociones, pero podemos diferenciar entre las emociones y vamos a llamarlas así, bajas y altas, bajas y elevadas. Entonces, la amígdala, ese primer cerebro primario automático, es la responsable de hacernos sentir esta emocionalidad básica. Tristeza, ira, miedo, no sé qué, depresión, todas estas cosas. El cerebro del corazón es el responsable de hacernos sentir las emociones elevadas. Amor, gratitud,
fraternidad y todas estas cosas, que en realidad son estados de conciencia, no sentimientos o emociones per se. El amor realmente es un estado de conciencia, ¿no? Perfecto. Begoña siente, o sea que está conforme con la respuesta. Y Ángeles también quiere preguntar, ¿tiene que ver con la intuición? Efectivamente, todo. Tiene todo que ver la intuición real, porque mira que hay muchos tipos de consideraciones de qué es la intuición, ¿no? Como concepto, desde el esoterismo hasta, bueno, esa mediunidad. No, bueno, no. En función de cómo tú como cada uno lo quiera definir. La intuición, hablando neurocientíficamente, es ese conocimiento exacto de la realidad o de un determinado evento sin necesidad de más información. Y sucede cuando entramos en contacto con ese campo cuántico unificado. Y sucede cuando estamos en el cerebro del corazón. Efectivamente es ahí. Entramos en ese proceso de percepción que llamamos intuición, que es como la percepción exacta, instantánea. Sí, muy bien. Antes de continuar, porque tengo que volver un poquito atrás para contestar la pregunta de Elvira, Denis, ¿quieres añadir algo más aquí o doy paso a la pregunta de Elvira? No, solo agregar que esa pregunta de dónde está, el corazón tiene neuronas también, de hecho tiene 40.000 neuronas. Entonces, no es algo, no, mira, si lo ves en micro, no, 40.000 neuronas. Entonces, las neuronas no solo están aquí. Entonces, ahí va un poco el por qué. Puede incluso inhibir partes de que el cerebro le está diciendo, oye, haz esto, y él dice, no, punto. Entonces, incluso puede inhibir la producción de la hormona del estrés. La puede inhibir y liberar esta oxitocina, esta hormona del amor, ¿no? Que ahí hablaba Sara. Entonces, hay una máquina potentísima y ligado un poco a lo que hablaban de la intuición, ¿no? Sí, de la mente intuitiva. No sé si se acuerdan que hablábamos de que todos tenemos dos energías, ¿no? La masculina y la femenina. En el cerebro, si lo pueden ver como dos hemisferios, hay una parte del cerebro que corresponde a la mente intuitiva. O sea, cuando yo le doy paso a esa parte del cerebro, se activa esa mente. ¿Y qué es? Es tan sencillo como decir, a lo mejor no sé. Todo el pasado viene y dice, oye, pero si es esta la decisión que tú tienes que tomar, a lo mejor no. O sea, ese abrir puertas a la posibilidad, que es un poco la cuántica, ¿y si no fuese así? ¿No? Esa es la cuántica, ¿y si no fuese así? Cuando tú dices, ¿y si no fuese así? Abres posibilidades. Pero ¿qué pasa? La mente racional te dice, pero si esto siempre ha sido, ¿de qué estás hablando? Es un diálogo, es un monólogo, ¿se dan cuenta? No estamos muy lejos de la realidad. Si han escuchado a esa voz que le dicen, ¿qué estás haciendo? Pues saben de lo que hablo. Cuando ese diálogo se calla y doy paso a esa mente intuitiva y a ese corazón, la fusión abre este campo cuántico que habla Sara y empezamos a ver posibilidades reales. Pero esto es todo un trabajo de hacer silencio. ¿Y cuántos silencios tenemos al día? Lo que pasa es que no tengo tiempo para hacer silencio. Vale, pues ahí está, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias a ti, Denis. Este ha sido un pequeño error mío que yo, traduciendo lo que nos estabas comentando, Sara, Elvira nos hizo una pregunta, así que retomo un poquito la parte de atrás y cuando entrábamos en el estado de supervivencia, ¿vale? Te pongo un contexto. Entonces ella pregunta si como madre, ¿qué daño le hacemos a nuestros hijos castrándolos emocionalmente por nuestra supervivencia? La pregunta, no solo de los hijos, es que fíjate, si podemos modificar un momentito, un poquito, la pregunta para no enfocarlo en una persona, sino en el colectivo humano, fijaos lo que estamos haciendo en modo supervivencia, educando a nuestros hijos, es literalmente construir el futuro, o sea, manifestar el futuro inmediato. Y me voy a explicar. El cerebro de un niño hasta los 6 años está en ondas teta, ¿vale? En ondas cerebrales que son teta y delta. Y de los 6 a los 12 están ondas alfa. Esto quiere decir que hasta los 6 años su cerebro está inmerso en el campo cuántico. ¿Y esto qué quiere decir?
que el niño, o sea, los niños absorben absolutamente todo y lo toman por verdad y por lo tanto constituirá su realidad inmediata futura. ¿Mm? Hasta los 6 años el mundo que yo le muestre a mi hijo es el mundo que él va a manifestar sí o sí, porque es absolutamente inconsciente esto y se plasma en su foro interno. Entonces, si yo lo educo, si yo le muestro un mundo cruel, competitivo, duro, falto de belleza, él va a manifestar, ellos van a manifestar ese mundo. Entonces, si yo estoy en modo supervivencia, haciendo alusión a la pregunta de Elvira, me parece, ¿no? Si yo estoy en modo supervivencia y hago que esos niños, mis hijos, también lo estén o perciban que el mundo es así, que el mundo es hostil, estoy creando físicamente esa realidad, ese mundo. Por ello es tan sumamente importante que los niños perciban un mundo afable, agradable, bello, que se sientan seguros, que se sientan abundantes, porque todo eso va a formar parte del inconsciente colectivo y de la manifestación inmediata de la realidad, porque la realidad cuántica se construye desde ahí. Y la mente de los niños está inmersa en esas realidades cuánticas. Igual es un concepto un poco extraño, porque cuando hablamos de física cuántica, los conceptos, y ya lo dijo Denise, o sea, se desdibujan un poco. Pero a nivel práctico, tal como yo le muestre a un niño hasta los 6 años el mundo, así lo va a manifestar. Así lo va a manifestar. Entonces, ¿cómo educamos a nuestros pequeños y cómo nosotros estamos, si estamos en modo supervivencia, vamos a manifestar un mundo así? Es una pasada, es todo esto, es así. Ángeles quiere ir un poquito más allá. ¿Y si después de los 6 años se les muestra otro tipo de mundo peor? ¿De adulto qué pasará? Otro tipo de mundo peor, pues peor. A partir de los 6 años entramos en ondas alfa y después es cuando vienen a partir de los 12 las ondas beta y por lo tanto el cerebro racional, ¿no? El neocórtex y todo esto. Entonces, si yo le muestro un mundo peor, racionalmente, ya inconscientemente ya el mundo es horrible, pero ahora conscientemente el mundo es horrible también. O sea, es como ratificar una cosa con la otra y toma mucho más poder. Fijaos que cuando yo quiero borrar las memorias de mi propio inconsciente, no puedo hacerlo desde mi cerebro racional. Tengo que entrar en las ondas donde esa vivencia tuvo lugar, es decir, tengo que entrar en ondas zeta. Tengo que saber abrir el ordenador automático para borrar esas memorias. Esto se puede hacer a través pues, de la meditación, a través de ciertos estados de conciencia, pero es muy complicado borrar racionalmente una memoria inconsciente adoptada antes de los 6 años. Hasta los 12 tengo que estar en ondas alfa y después ya solo estoy en modo racional, en ondas beta, en modo racional. Así que si yo educo a un niño racionalmente en que el mundo es peor, consciente e inconsciente se apoyan mutuamente. Y entonces, conscientemente es que estaremos manifestando un mundo espantoso. Vale, que no surgen más dudas sobre este tema, seguramente salga algo más. Si quieres añadir algo más tú, Denis. Sí, la verdad me estaba pensando, y la verdad no tengo la respuesta, pero pongo aquí la pregunta, que hay una poda neuronal a nivel adolescencia, donde muchas conexiones que no han sido útiles se desconectan. Es como si no hubiese pasado. Entonces, quizá si no hay reforzamiento de redes neuronales que pueden haber causado un gran pánico asociadas a, obviamente, las traumáticas, ¿sí? Y que son heridas por algo, o sea, aquí no hay injusticias, es por algo. Es nuestro trabajo mañana hacer conscientes de eso y trabajarlo. No es porque sí que tengamos estas memorias o que nos hayan tocado a estos padres o que nos hayan tocado a estos hijos. Tiene un sentido más profundo. Entonces, por eso, gran parte del primer punto es, ¿desde dónde lo voy a trabajar? ¿Desde un sentimiento de esto no debería haber sido?
O desde, vale, pues lo acepto y desde ahí lo trabajo, desde la aceptación lo trabajo, desde la aceptación lo enfoco. Entonces ya no es un gran problema a resolver, es mi trabajo aquí. Y cambia completamente el foco y la energía. Muchísimas gracias por tu aportación. Yo aquí también, volviendo un poco a lo de trascender a las 3P, de la mujer, pánico, poder y placer, ¿vale? Entendiendo que estas situaciones continuadas en estado de supervivencia pueden generar estrés, al final están localizadas ahí, ¿no? ¿Esto puede acabar en trauma? Sara, perdón, ¿podrías continuar tú? Por supuesto, claro que sí, no solo en traumas, sino, fijaos, o sea, aunque racionalmente intentemos trascender esto, la amígdala siempre va a estar ahí dando por saco. Siempre, o te vas a sentir, o te vas a hacer sentir fatigada, o cansada, o vas a todo, ¿no? Trauma, ya no solo trauma, sino un desgaste, depresión, tristeza, frustración, ira, entras en toda esa emocionalidad básica, desde luego. ¿Y estos traumas también pueden venir de antes? ¿Podemos traerlos cargados? Claro, por supuesto, ya no solo de esta vida. Ahí podemos entrar en vidas pasadas, en cargas del inconsciente colectivo, de todo, pero sí, de esta vida también, por supuesto. Sí, solo quería agregar aquí un punto que es, imagínense que hay una creencia, ¿no? Aquí hay bastante tema con respecto a la creencia. Yo tengo una creencia, de hecho por ahí hay un libro, que creo que es Biología de la Creencia, que dice, mira, no sé si lo saqué de ahí, la verdad, pero que la madre siempre cortaba el pan antes de ponerlo en la tostadora, ¿no? Y en un momento se preguntó por qué lo hacía. Fíjense la pregunta, el por qué, de la filosofía pura. ¿Por qué hago esto? Y empezó a preguntarle a la mamá y dijo, es que mi abuela, o sea, tu abuela, mi madre, también los cortaba, pero nunca me lo había preguntado. Y fueron dos generaciones más allá y dijeron, lo que pasa es que la tostadora era tan pequeña que yo tenía que cortar. Jaque mate, hiciste consciente lo de 200 años y se acabó. Y no tiene sentido. No, ya está. Esta sutileza de hacerse las preguntas abre posibilidades que puede haber sido de forma inconsciente, que, oye, nunca me di cuenta de esto, y al hacerlo consciente se acaba la ilusión. Y esto es pan de cada día. O sea, nosotros lo podemos hacer todos los días. El tema es cuántas preguntas para abrir puertas podemos llegar a hacer sin sentir miedo. Y eso es de cada uno, ¿no? Qué buen matiz, gracias, Dani, es muy interesante. ¿Algo más, Sara? Sí, efectivamente, lo que dicen es muy, muy interesante, que al final no es tan importante conocer exactamente el origen, porque puede venir de muchísimas partes, o sea, puede tener incluso varios orígenes. Lo importante es comprender que está ahí, hacerlo consciente para poder escoger otra cosa. Muchas veces centramos o muchas terapias se centran en conocer, pues vamos a hacer esta regresión para conocer exactamente el momento de tal. ¿Sabes? Ahí nos vamos a perder porque siempre va a haber y el antes, y el antes, y el antes. Pero hacemos consciente de esto, hacemos consciente el mecanismo y ya lo podemos trascender solamente por el hecho de conocerlo. Eso es importante. Para no estar enredados en el mismo embarro de siempre, de buscar el origen exacto. Perdón. Quería agregar lo último. Hay un autor que me gusta mucho, Jiddu Krishnamurti, que él dice, no revuelvas las cosas, ¿no? Revolverlas no va a cambiar nada. Él dice, y aquí pongo este ejemplo, ¿no? ¡Ay, se me olvidó el ejemplo! El hacer consciente, ya me acordé. Si tú te enfocas en lo que tienes a mano para trabajar, es un camino. Pero fíjense que el cerebro racional solo trabaja con lo que ve. Y el inconsciente con todo el contexto. Entonces imagínense, y ya tienen la partida perdida. Ahora, ¿y si jugamos con el contexto, no con los objetos? Entramos en el terreno del subconsciente o del inconsciente, y ahí otras reglas son. Ahora no me voy a explayar mucho, pero
Si jugamos con diferentes reglas, son diferentes caminos. Ya no estamos picando fino o revolviendo, como decía Krishnamurti. Estamos ampliando la visión, ampliando el contexto. Y ahí otras reglas aparecen. Solo esto. Qué bien, fantástico, chicos. Me encanta que no podamos avanzar, que van saliendo un montón de cosas. Bueno, me encanta y mi parte de talk me pone nerviosa, pero bien, vamos, vamos. Vamos allá. Ya nos has hecho un poquito una introducción para la siguiente pregunta, ambos, con el tema de la amígdala, ¿de acuerdo? Vamos a entrar ahora en el atajo primario, en el cerebro de la mujer. Si te parece, pasamos un poquito por encima, que ya has hablado bastante de ello, salvo que quieras puntuar algo en concreto, ¿vale? La amígdala y el sistema límbico y sobre todo la emocionalidad femenina, conocer las causas y aprender a aprovecharla. Esto me parece que va a ser un bombazo. Nada, voy yo entonces. Nada, sí, está visto lo de la amígdala. Un poco conocer cómo funciona, es decir, la amígdala como sistema, como amalgama ahí de neuronas muy rápidas, lo que hace es, ante un estímulo, rápidamente analizarlo, compararlo con una situación pasada para ofrecer la mejor respuesta que garantice mi supervivencia, mi procreación y mi territorio. Listo. ¿Cómo lo hace? Segregando ciertos químicos, ¿vale? Y estos ciertos químicos hacen que me sienta de una manera o de otra. Me sienta bien, entre en pánico, me sienta a gustito o a una cosa o la otra. Es así. ¿Qué ocurre en el sistema emocional femenino? Que tenemos un sistema hormonal diferente del hombre. Entonces, por así decirlo, nuestro cuerpo emocional, nuestra emocionalidad como mujer, es más, primero, inestable, es más intensa y por lo tanto tiene mucha más capacidad de energía, porque la emoción cabalga sobre una energía. Bueno, todo es energía. Podemos definir o decir que las emociones son un vastísimo depósito de energía, que nos pueden mover mucho, ¿vale? Que son como el motor de la acción. Podemos decir eso. Como mujeres tenemos la inmensa suerte de que nuestro sistema emocional, vale, es así, pero es muy poderoso. Y entonces podemos aprovecharlo mucho mejor. El hombre es más plano, porque sus hormonas pues no sufren estas alteraciones constantes ni por el ciclo biológico ni por... Es más plano. Esto está bien para algunas cosas, pero su recurso energético, su depósito de energía emocional es más limitado. A lo que voy es que como mujeres tenemos la posibilidad de, si comprendemos que tenemos un sistema emocional que tiene ciertos picos y por lo tanto maneja esto de energía en vez de esto, ¿sí? Podemos dirigirla, direccionarla, controlarla para poder dirigirla con nuestra voluntad. Es decir, si yo veo o comprendo este circuito neurológico y cómo este sistema límbico, mi neocórtex, genera todas estas hormonas, si yo sé o analizo que en determinados momentos de mi ciclo me siento de una determinada manera o de otra, y que además hay mucho espacio, mucho recorrido emocional, mucho batiburrillo emocional, puedo aprender a dominarlo, pero condensar toda esa energía emocional y dedicarla a otra cosa productiva que yo quiera, a un proyecto, a una acción, a otro tipo de creación, a una creatividad. Es energía creativa. Puedo aprovechar la energía emocional de mi vasto cuerpo emocional como mujer para crear. ¿Sí? El secreto está en aprender a controlar mi cuerpo emocional. Y todo cuerpo emocional, todas las emociones se controlan con el control del pensamiento, con el control mental. ¿Por qué? Porque hemos visto que es la mente la encargada de segregar todos esos químicos, ¿verdad? Que me hacen sentir de una manera o de otra. Entonces, si es la mente la encargada de segregar todas esas hormonas, es mi mente la que puedo controlar para segregar unas hormonas u otras. ¿Sí? Todo el control emocional viene del control mental. En resumidas cuentas, que controlemos lo que pensamos.
Vale. Mm, mm, Famosa frase, somos lo que pensamos. Es que somos todo lo que, efectivamente, somos lo que pensamos. Sí, va un poco por controlar lo que pensamos y también cómo lo pensamos. Es decir, si yo tengo un pensamiento recurrente que es como automático, que ocurre esto, tenemos un montón de pensamientos que están boom, 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 es nuestro diálogo interno. Se trata de, como decía Denise antes, parar un momento, respirar, entrar en ese estado de silencio, callar un poco ese diálogo interno automático. Y es en ese silencio, en ese vacío donde puedo empezar a controlar lo que pienso realmente y a dirigirlo. Ha quedado, sí, sí, perfecto. Ahora, Hécate tiene una duda con la energía de la menopausia, que me parece que más de una persona aquí quiere comentarlo. ¿Cómo podría ayudar o enfocar o inclusive controlar esta energía dentro de la menopausia? Energéticamente se dice que cuando la mujer entra en menopausia lo que hace es conectarse con el infinito, con su útero con el infinito. Esto es en vez de dedicar su útero, vamos a ver, energéticamente, las mujeres guardan su energía o conectan con esa energía creadora a través del útero, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que durante la menopausia es que en vez de dedicar esa energía como potencia de crear vida, lo que se hace es conectar como potencia de crear cualquier otra cosa y se puede aprovechar mucho más para otra serie de proyectos. ¿Mm? Bueno, no Perfecto. sé si respondí mucho, pero es lo que... Creo que sí, sí, no lo consigo ver en la cara, si no es así, por favor, comunícamelo. Doy paso a Ángeles mientras. ¿La amígdala se podría controlar totalmente con química y solo sentir placer, como antidepresivos, etc.? No, 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 no. Bueno, perdón, igual quería Denise... No, No, por favor, adelante. vale, los medicamentos lo que hacen es como inhibir nuestra sensibilidad, pero no van al origen de la amígdala. La amígdala se basa en el inconsciente y en las memorias. O sea, un medicamento no me borra la memoria, ni me borra el trauma, no borra eso. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, digamos, insensibilizar eso, pero también insensibiliza mi consciente. Sí, yo aquí quería aportar la represión de energía, como dije hace un par de minutos, es explosión mañana. La represión es explosión mañana. Vale. Entonces, ¿qué hago? No? Porque estoy sintiendo esto que me molesta. No hay problema, todo el mundo lo hace, perfecto. La pregunta es, ¿y por qué tengo esto que me molesta? ¿De dónde viene? No tengo idea. No quiero la respuesta ya. No, tranquilo, tranquilo. ¿De dónde viene? ¿Cuándo lo siento? ¿Cuándo lo siento? Mira, qué raro, nunca me había preguntado esto. Cada vez que voy a este lugar, lo siento. Genial, tengo un dato. 2, ¿por qué quiero indagar en él? ¿Qué quiero borrar? ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres ver? ¿Con quién se te activa? Y bueno, ¿y esa persona qué te está reflejando? A ver, vamos. Entonces, cuando tú eres tu propio inquisidor, por así decirlo, no tanto, pero eres como que eres juez y parte, hay un momento en que hay una barrera que tienes que pasar, que es, a ver, no, Denis, no me preguntes tantas cosas, ¿no? Si ves un monólogo aquí, a ver, ya, no tengo tiempo para escucharte. En el momento en que están ahí, están a un paso de reconocerse algo que no querían ver. Un pensamiento negativo es algo que tú no quieres ver. Vale, pero este titubeo de la personalidad es la clave para decir, vale, estoy muy nervioso o estoy muy lo que sea, me voy a calmar, voy a respirar, como ahí decía Sara. ¿Qué es lo que no quiero ver? Las preguntas son muy poderosas, de verdad. O sea, mi base es la antigua Grecia. En la antigua Grecia hay una base tan potente, que muchas veces subestimamos las preguntas o no sabemos preguntar. Las preguntas bien formuladas
contienen las respuestas. Anótenlo ahí. Las preguntas bien formuladas contienen las respuestas. ¿Vale? Pues yo no sé preguntar. ¡Genial! Pues ¿te interesaría aprender a preguntarte? Porque esto viene del antiguo Delfos. ¿Te gustaría preguntarte? ¿Te gustaría autoconocerte? No tengo tiempo. Ahí empiezan a ver dónde están. Y no pasa nada. Pero es muy bueno reconocer si no tengo tiempo para mí. Porque ahí es donde empezamos a cuestionar o tratar de que me quite esto, pero no indago en mí. Es más fácil no indagar en mí. Es totalmente sencillo. Y me tomo algo para que no pueda indagar en mí. ¿No? La indagación en uno es realmente la llave, el abre puertas. Pero requiere coraje. No es fácil. Bueno, a veces. Fantástico, muchísimas gracias, Denis. Sé que no te he dado paso todavía para comentar este pequeño, pero siguen saliendo dudas, se lo comento a Sara y vuelvo contigo, que te tengo en mente. Vale. Hécate quiere indagar un poquito más en el tema de la menopausia y esta energía, ¿vale? Entonces nos quería preguntar, Sara, ¿cómo podríamos como mujeres enfocar esa energía? Porque en este mundo se nos toma como locas por ello, por esa energía que aparentemente es intensa y nos quiebra en muchos aspectos. Sí, es cierto. Es un gran proceso la menopausia, es un grandísimo cambio a nivel bioquímico, es brutal, ¿no? Es cambiar lo que llevamos sosteniendo durante toda la vida y de repente cambia completamente. Esto nos hace sentir físicamente muy, bueno, yo todavía no, pero nos hace sentir físicamente muy diferentes y energéticamente lo que se abre es tan grande que efectivamente desconocerlo nos impide enfocarlo de manera correcta. Pero sabiendo que lo que ocurre es que toda esa energía pasa a estar disponible en vez de para la procreación y reproducción, ¿cómo se dice? En supervivencia, ¿no? Pasamos a poder crear. Eso es el paso a la creatividad. Si no comprendemos esto, no sabemos qué nos está pasando. Y como dice Hécate, ¿no? Hécate, sí. Como dice Hécate, se nos va a tomar por locas, porque también el cerebro cambia completamente. En vez de esa secreción de hormonas se segregan otras, estamos más estables a nivel anímico, pero mucho más abiertas a nivel energético y de conexión. Entonces, lo bonito o lo útil sería ahí empezar una actividad muy artística, muy creativa, que a cada una la que sienta, para poder enfocar y materializar toda esa conexión con toda esa energía que está disponible, que se abre esa puerta disponible infinita y con esa conexión que se establece con los planos creativos. Y esto quiero puntualizar que seguimos hablando de neurociencia, porque estamos desde el campo unificado, nada se crea en realidad, nunca. Todo está creado, todo está definido, todo está de alguna manera accesible, es simplemente una conexión. Y crear realmente es conectarse con eso y traerlo a la manifestación. Entonces, cuando una mujer entra en la menopausia, lejos de ser un periodo triste, es una grandísima oportunidad para experimentar esa creatividad sobre todo femenina, porque los hombres son más planos. Lo siento, chicos, pero algo tenía que tener guay. Fantástico, pues parece que sí, ya se ha contestado la pregunta. Entonces, ahora sí, Denis, ¿quieres puntualizar algo más sobre la emocionalidad femenina o las causas y cómo aprender a aprovecharlas o pasamos al siguiente? No, tranquilo, pasemos ahí, solo de observador, pero la verdad es que no, ya se ha hablado bastante. Perfecto. También hemos tocado el siguiente punto, estaréis de acuerdo, el 5, que nos explicará más detalladamente sobre neocortes, que lo hemos comentado, inteligencia emocional, la importancia de las creencias de la mujer del futuro. Pero me gustaría, si os apetece, sobre todo, hablar de la mujer creadora, la mujer independiente. ¿Queremos añadirlo en este punto? Por ejemplo, Denis, empezar tú. Si quieres ahora, marca el matiz y yo Claro, me sumo, sí, si porque quieres.
creo que ahí... ¿O ya lo dais por zanjado y pasamos al siguiente, que tenemos otras 4? No, mira, la verdad es que a mí sí me gustaría añadir una cosa, porque esa, hace falta comentar desde mi perspectiva un poco los antecedentes para dar paso a la mujer independiente. ¿Por qué? Porque sí que existe una memoria bioenergética en el cuerpo colectivo femenino, ¿no? ¿Por qué? Me voy a explicar. Vamos a ver. Igualmente que todo el sistema humano, todos los seres humanos compartimos una conciencia colectiva y un inconsciente colectivo, ese inconsciente se subdivide en una parte femenina y en una parte masculina, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, pues la mujer, o sea, ha habido una fuerza de, vamos a nombrarlo como sometimiento de la mujer, como dureza, como pues un poco más subyugada, ¿no? Por el patriarcado quizá. Entonces eso genera también una memoria que a nivel inconsciente se guarda en el inconsciente colectivo femenino, ¿sí? Entonces, como mujeres, todas lo sentimos, todas sentimos esto, ¿no? Que está ahí de alguna manera. No sabemos muy bien por qué, pero nos hace sentir de una manera, a través de la amígdala también. Nos hace sentirnos de una manera. A veces, pues, nos hace tener cierta ira o cierta frustración o un odio irracional hacia los hombres, no sabemos muy bien por qué, y no viene de ningún trauma propio, sino igual de ese inconsciente femenino. Lo que quiero decir es que esta fuerza muy sostenida ha dado lugar también a nivel colectivo femenino a una fuerza contrapuesta, porque todo es cuestión de fuerzas. Entonces, cuando durante mucho tiempo ha habido una fuerza en esta dirección, realmente para pararla hace falta una fuerza igual pero opuesta. Y cuando esto tiene mucho tiempo y esto es en corto tiempo, tiene que ser muy grande. Y esto es un poco lo que podemos llamar ese resentimiento feminista, ¿no? Ese feminismo extremo, que es exagerado, es una respuesta desmedida a una fuerza durante mucho tiempo. Esto a nivel energético de fuerzas, ¿vale? ¿Qué ocurre a nivel personal? Que nos hemos sentido inconsciente y conscientemente dependientes completamente económica, emocionalmente, laboralmente, nos hemos sentido menospreciadas. Tenemos ese sentimiento de baja autoestima femenina, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo de dependencia. La dependencia es muy importante. Entonces, para trascender esto y dar lugar a la mujer independiente, a la mujer creadora, volvemos a necesitar posicionarnos en un circuito de la conciencia diferente, porque no podemos solucionar esto desde el sistema automático. No podemos hacernos conscientes de esto, ¿vale? Tenemos no solo que racionalizarlo, sino que decidir, o sea, hacer consciente que me puedo sentir de esta manera porque guardo o comparto una memoria colectiva femenina que ha sido dañada. Y cuando estoy consciente de esto, en vez de sentirme dañada y en vez de comportarme por ahí, dando caña o estando furiosa, odiosa o dejando de lado a los hombres o haciendo todas estas cosas que a veces sentimos que queremos hacer, puedo aprovecharlo, ponerme conscientemente por encima de esta sensación, por encima de esta inercia energética y enfocarme desde ahí, ¿sí? Vale, ¿sí? Y continúo porque esto quería hilarlo, ¿no? Quería que fuera como la antesala, ¿vale? Para la mujer independiente. La mujer independiente tiene que tener mucho control de su pensamiento. Para controlar su emocionalidad, ser independiente emocionalmente, económicamente, profesionalmente y personalmente, en todos los sentidos, tiene que controlar su emocionalidad a través del control del pensamiento. Ahí entra al juego ese neocórtex, ese cerebro racional. Primero, control del pensamiento, pero sobre todo y segundo, y esto es ya a nivel colectivo, ese habitar el cerebro del corazón, que es el cuarto circuito de la conciencia. Si todos habitásemos en ese cerebro o funcionásemos o percibiésemos la realidad con el cerebro del corazón,
está demostrado que todo el sistema personal que somos, todo el sistema entra en coherencia. Entrar en coherencia quiere decir que todos los subsistemas que me componen están actuando en su mayor rendimiento, en su mejor rendimiento. ¿Sí? Sí, y además hay un dato interesante porque ya has entrado un poco en el punto siguiente, que es un poco resentimiento feminista, ¿no? Si no me equivoco, un poco la dependencia con el hombre y demás, y con lo que acaba de comunicar Mónica, que sería, desde su opinión, la mujer solo sabe ser independiente de una manera masculina. Le parece que nos falta todavía descubrir cómo poder ser femenino y cómo emprender y crear desde el feminismo, desde la parte femenina. Efectivamente, muy buen apunte. Y eso es la mujer solar. Ahí está, la mujer del futuro. Vale, antes de... Efectivamente. Perdona. De ahí, sí, efectivamente lo que dice Mónica es así. Cuando, como no sabemos cómo hacer, nos posicionamos un poco como hombres, en esa energía más activa, ¿no? Y más dictatorial y más rígida. Y sin embargo, tenemos la posibilidad de hacerlo desde una estructura completamente femenina, como el paradigma de lo femenino, que también es independiente y puede ser independiente. Y esto no quiere decir que sea individualista, sino que es individual, que es uno, que no necesita nada, que no depende de nada, ni del otro, pero que no separa, no es una separación, ¿eh? No, la mujer independiente no nos referimos a que sea separada, a que genere como un mundo propio y ajeno a los hombres o ajeno a otros colectivos, en absoluto. Por independiente queremos señalar que es que no necesita nada, porque es capaz de sostener todos sus aspectos. Y paradigmáticamente, esto es justamente el estado de unidad. Para ser independiente tenemos que saber estar en el estado de unidad, ese estado de unidad donde nos sabemos uno con el todo y con todos. Es curioso eso. Vale, perfecto. Ahora, Denis, ¿quieres compartir tú sobre este Sí, tema? sí, la verdad quería compartir una historia, la verdad, de un minuto porque no puedo más. Pero yo el año pasado estuve con un tema personal, el fallecimiento de mi padre, un poco complejo, ¿no? Y quería rescatar aquí que hubo un momento donde tuve que tomar una decisión muy compleja. Y llegué aquí a casa y la verdad me rompí, ¿no? No pude sustentar esa energía. Y me rompí y estaba mi señora al lado. O sea, dije, no puedo y me quebré, ¿no? Y es en ese momento donde ella me sostiene, ¿no? Me sostiene, pero no espera nada. Tampoco quiere hacer algo. Simplemente me sostiene. Y es una energía tan poderosa que yo dije, es que aquí me siento como un insecto en toda esta energía y no has hecho nada, no has demostrado nada, no has tenido que ser alguien, no te has tenido que convertir en algo, ya estás siendo tú. Y el hecho de ser tú ya te muestra toda la grandeza que tienes, ¿no? Muchas veces se asocia a lo femenino, a lo sutil, con, bueno, lo indefenso. No, aquí hay una grandeza solo desde lo sutil. Y se veía todo el brillo que tenía en todo su esplendor. Eso fue cosa de, fue un momento de minutos. Pero me reconfortó a tal nivel que dije, me recordaste a cuando te conocí. O sea, es tan potente encontrar esa esencia de lo femenino que es grandeza, que no hay que ir más allá, no hay que tomar modelos tampoco el role model del hombre tampoco es no sé, es como, hay tantas deficiencias en el modelo mental que se ha impuesto a los hombres que tampoco es el modelo. ¿Cuál es el punto que también quiero destacar aquí? Que no hay que copiar a nadie, hay que ser. Y en el ser no hay
estándar, no hay algo que cumplir. Simplemente hay que escuchar y expresar lo que hay dentro. Y ya está. Desde ese camino uno se reconstruye, desde la autenticidad, no desde cumplir con ninguna expectativa. Por ahí quería puntualizar esto, que hablaron de la mujer solar. Yo la verdad encuentro un concepto tan potente que es de esta independencia unitaria, que son estas como paradojas a una mente racional, que cuando se abre esa puerta sí se ve ese colectivo. Es como pasamos de ser un colectivo inconsciente, luego llegamos a ser los rebeldes, los antisistema, y luego llegamos a ser el colectivo pero consciente, ¿no? Esos tres estados donde tú dices, no, es que solo no llego, y te devuelves a buscar a los demás. Esa conciencia, tanto en hombres como en mujeres, cuando se expresa, es un reencuentro. Quería decir esto, gracias. Gracias a ti, Denis. Vale, pues parece que no tenemos más preguntas. Mónica quiere compartir que es muy poderosa tu visión, Denis, de la mujer y que lo conoces mejor que muchas mujeres. Así que dando su apoyo, continúo en el siguiente punto. Trascendiendo el resentimiento feminista. Me parece que ya estábamos metiéndonos un poquito en el tema. Yo ahí sí que tengo una preguntita, teniendo en cuenta el día que fue ayer tan importante para el mundo. Entonces, si queréis doy paso y luego ya vamos con las preguntas. ¿Quieres comenzar tú, Sara? ¿Te parece? No, nada, un poco me remito a lo que decía antes, ¿no? Que es ese resentimiento feminista tiene un origen que es perfectamente explicable, ¿no? Desde mi punto de vista energético, que que es así y al que todas tenemos acceso, ¿no? Y que es muy justificable. Entonces, desde mi punto de vista, no se puede construir nada desde el resentimiento, no se puede crear nada desde ahí, o por lo menos nada que sea positivo, nada que sea perdurable, nada que sea productivo, ¿no? Hay que primero trascender el resentimiento y esto me parece que es en cualquier ámbito de la vida, no solo en el femenino y masculino, sino en cualquier cosa. Yo no puedo estar criticando todo el rato lo que hace el otro para construir algo mejor. Tengo que comprenderlo, aceptarlo, integrarlo e intentar construir algo mejor, pero no desde un sentimiento de resentimiento, ni de queja, ni de crítica, porque eso empobrece. Y de hecho, hablando de neurociencia, toda esa sensación de queja, toda esa sensación de crítica, lo que hace es bloquear automáticamente el cerebro del corazón. Y este cerebro quedamos en que es el más poderoso y es desde el cual podemos crear de verdad, porque estamos inmersas en la conciencia cuántica. Entonces, todo ese resentimiento bloquea automáticamente el acceso a este estado del ser, a este estado de conciencia que es estar presentes en el cerebro del corazón. Y que es lo deseable, ¿no? Tanto a nivel individual como, desde luego, colectivo que somos. Perfecto. Pues, Denis, por favor, si nos quieres dar tu opinión. Sí, yo por ejemplo he visto, durante muchos años vi a bueno, amigas y también parejas que si las veía muy profundamente a los ojos, sufrían, había sufrimiento. ¿Y por qué sufrimiento? Si estás siendo exitosa, ¿no? Si estás cumpliendo el estándar. Pero internamente no estaban siendo ellas, había una polarización inversa. No estás siendo tú, estás queriendo ser algo más, pero ese es el mismo modelo mental del hombre. No basta con ser tú, tienes que ser algo más. Entonces, fíjense que no hay tanta diferencia ni en el modelo mental hoy impuesto, que nunca es suficiente, que nunca es suficiente. ¿Vale? Pues sí. Y van a escuchar una voz que dice, pero a ver, entonces, ¿qué es esto? ¿Conformismo? Y empieza el diálogo. No, es sencillo. Hoy soy esto, hoy pienso esto, hoy siento esto. ¿Me lo permito? ¿Me lo permito compartir? ¿Me lo permito expresar? ¿Me lo reflexiono? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿Desde lo que debe ser o lo que yo soy? Eso abre puertas. Esta amiga que la vi muy, muy triste por mucho tiempo, reventó, o sea, implosionó.
y tuvo que dejar de trabajar. Yo creo que ya lleva un año reconectando con ella, pero no se había dado esa libertad desde hace 20 años. Y hoy la veo y digo, es que estás siendo tú, todo esto estaba ahí abajo. Y me dice, es que no me lo permitía, porque esto no era lo que debe ser. Por eso digo que es como, el coraje, la palabra coraje viene del corazón, a nivel de etimología. Entonces, por algo se usa, ¿no? Cuando uno tiene el coraje de ser uno, que no es sencillo, no es tan simple, de expresar lo que uno es, no se casen con lo que son hoy. No se casen, no defiendan ninguna postura, porque mañana, si alguien les acerca una visión, ya pueden cambiar. Entonces, ¿por qué voy a defender lo que yo era, lo que yo fui, si yo ya cambié? Y eso implica que mañana puede volver a pasar. Entrar en ese estado me da la libertad de ser yo en ese momento, y mañana, si soy alguien opuesto al de ayer, no hay problema. Y ahí se abren esas posibilidades. Y ahí digo, bueno, no es tan sencillo, no es tan difícil ser yo, porque ser yo significa cambio constante. Y ahí se alejan de los estándares, de los patrones, de los modelos mentales, y empiezan a ser ustedes. Eso es un camino de... no sé hasta dónde llega, pero, pero es un camino de autodescubrimiento diario. Nos pondremos a trabajar en ello. Yo aquí no quería pasar, sé que lo hemos comentado mucho, sin comentar el tema de ayer, que fue el día contra la violencia de género, el 25N, y quería saber vuestra opinión. ¿Cómo afecta este término feminista a nuestra era? ¿Cómo creéis que esta energía creada en la lucha por nuestros derechos impacta a la sociedad? Ya que comentaba Sara lo de la memoria colectiva, ¿cómo impacta en nuestra sociedad? ¿Cómo nos vemos en el futuro? Sara, si quieres comenzar tú, o Denis, si te apetece continuar, que he visto que has abierto, Sí, la perfecto. verdad es muy sencillo. Yo entiendo, comprendo todos los errores que yo he cometido en mi vida, también del mundo, pero no vivo de ellos. Esa puede ser un punto de vista interesante. Los que refuerzan las memorias es porque no quieren vivir el hoy. No se atreven a vivir el hoy. Y el hoy no está escrito. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en la medida que nosotros, creo que hay una palabra que es muy potente, que se llama inofensividad. Es muy potente, muy profunda. En la medida que yo empiezo a ser inofensivo con mi entorno, con mi vida, con mi señora, con mi hija, todo el mundo, todas estas memorias automáticamente no llaman mi atención. Ya no estoy ahí. No es que yo las desconozca. Lo que pasa es que no tengo tiempo de destinar mucha energía porque estoy perdiéndomelo hoy. Lo que pasa es que para mí estos días memorables está muy bien para un tipo de nivel, pero para el siguiente te quita energía, te resta. Porque es como si viesen todos los días películas de guerra, yo les aseguro que su entorno estaría en guerra constante. Les aseguro, porque así funciona la mente. Todo lo que vive, porque el cerebro no sabe si estoy viendo la realidad, estoy viendo una película. Para él todo es así. Entonces, en la medida en que yo, donde pongo mi energía, donde pongo mi atención, pongo mi energía. Entonces, hay que ser muy, muy tranquilo, muy sutil con reconocer un pasado, pero vivir el hoy y proyectar el futuro desde el hoy. Porque si eso no lo hago conmigo, no lo voy a hacer con nadie. Y voy a vivir de mi pasado. Ese es un punto que quería aclarar aquí. Antes de darte paso, Sara, en lo que nos comentabas antes del ser nosotras mismas, se ha sentido muy identificada Elvira Roca y nos gustaría saber si nos puedes aconsejar algo, ya que las que siempre queremos o intentamos ser nosotras mismas, lo pasamos mal, se podría decir que es como un camino solitario. ¿Qué opinas sobre esto, Denis? Sí, totalmente. Es un camino solitario, es un camino de rechazos,
es un camino de burlas, es un camino de constantes críticas. Entonces, para todo eso, uno lo podría llegar a pasar muy mal, ¿no? ¿Cuál es una de las claves? Que no sé de dónde lo saqué o lo he ido desarrollando. Es que, como ahí decía, donde pongo mi atención, pongo mi energía. Entonces, yo he hecho cosas y la gente me ha criticado. He hecho lo opuesto y la gente me ha criticado. Entonces digo, a ver, no entiendo. Si hago A, me critican. Si hago B, me critican. Entonces, siempre me van a criticar. Sí, ¿vale? Entonces, si siempre me van a criticar, no importa lo que yo haga. ¿Correcto? Pues ya está. Entonces me quito una mochila que yo mismo me había puesto por tratar de agradar, o tratar de caer bien, o tratar de cumplir, o tratar de no sé qué, para ser yo. Y ser yo, como insisto, yo muchas veces me he estado hablando y digo, oye, ¿sabes qué? El consejo que te di el año pasado no era así. Hoy lo veo así, perdón. ¿No? Y me dicen, pero a ver, tú lo dijiste, ¿cómo puedes estar en contra de ti? Pues sí, puedo. Y tú también, ¿eh? Ahora, ¿hay un problema en eso? No, porque yo te recordaba así, Denis, no así. Pero esa es tu memoria. Ese eres tú. ¿Por qué me proyectas lo que yo soy hoy? Entonces, si se dan cuenta, son tantos puntos muy sencillos que la medida que yo toda mi atención la enfoco en mí, todo ese poder que lo tengo desperdiciado vuelve a mí. Es sencillo. Entonces, claro, si todo mi poder está en mí, mi atención está en mí, eso sería egocentrismo, ¿no? No. ¿Para qué está en mí? Para ser yo en este mundo, ser alguien, ser instrumento, ser alguien que hace cosas, que comparte experiencias, que comparte dolores, pero desde la sonrisa. Entonces es extraño, ¿no? Es raro, a ver, ¿este quién es? Eso es. Hay una frase que me encanta que dice, si puedes reírte en la oscuridad, después ya nada te asusta. Intenten reírse en la oscuridad. Van a ver lo que generan en ustedes. O reconozcan que están en el suelo. No pueden caer más. Esa sencillez de ver, reconocer, impulsa, convierte, transforma. Eso. Gracias. Gracias a ti, Denis. ¿Quieres añadir algo más, Sara, sobre este tema o hablamos del feminismo y el 25N? Lo que consideres. Por mí, con el tiempo que tenemos, algo que te hayas apuntado, algo que te interesa mucho comentar, feminismo, 25N. Vale, feminismo. Pues vamos a ver, según mi opinión y según lo que puedo llegar a ver, el feminismo, hablo del feminismo exagerado, ¿no? Extremo. Esa fuerza que se opone a esta otra fuerza es la misma, solo que en sentido inverso. Entonces, si mantenemos, o sea, para mí hace falta un equilibrio y una sutileza y una templanza importante para trascender esto. Porque si yo mantengo esta misma fuerza en sentido contrario, estoy incurriendo en aquello mismo que me ha herido a mí. Y entonces lo que voy a construir va a ser aquello que no me va a gustar, en sentido opuesto, pero es lo mismo, al final es la misma realidad, ¿no? Entonces necesitaría tener mucho cuidado de no ser la misma fuerza opuesta, de no construir desde ahí. Por eso hablaba de que no es productivo construir desde el resentimiento, porque aquello que se construye va a estar fundamentado en algo que yo no quiero. Vale. La clave está en honrar esa memoria también, o sea, no es olvidarla y ya está, ¿no? Es hacerla consciente. Pero esto es un papel de hombres y de mujeres, o sea, también está el papel del hombre consciente. Estar consciente de algo es comprender las consecuencias que esa tradición energética o esa tradición simplemente está repercutiendo ahora. ¿Y por qué las mujeres se sienten así? En vez de criticarlas más, decir, ostras, pues mira, es que se sientan así por esto. Hay esta memoria colectiva. Oye, hemos estado manteniendo esto toda la humanidad, ¿no? O sea, durante todos estos siglos. Es normal que se sientan así. Voy a ayudar, voy a comprender y en vez de potenciar y más la herida, voy a intentar sostener
un punto más neutro y ayudarle a ella también, a ellas, a verlo, ¿no? Y desde el respeto. Entonces, también en este sentido, como decía, para mí es vital posicionarse en el perdón, honrando la memoria, honrándola. No es un olvido, es una transmutación de la energía. Honrando esa memoria, sabiendo perdonar, sabiendo estar compasivo de que los hombres o ese colectivo de hombres de antaño pues tenían un nivel de conciencia X que con lo que construyeron esto, vale, es lo que tengo ahora, pero de mí depende, de mi elección depende trascender ese sentimiento y empezar a construir en colaboración con los hombres. Yo no puedo odiar a todos los alemanes por el Holocausto ahora. Es un poco lo mismo. Y tampoco voy a obviar lo que ha sucedido. Tengo que aprovecharlo, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la raza humana, para reconstruir un sistema femenino y masculino mucho más consciente y mucho más útil. Y ya está. Y eso se hace desde esa energía de compasión, de respeto y de perdón. Y todas estas son cualidades, fijaos, del circuito de la conciencia del corazón. Todas ellas. Y es lo que me va a permitir a mí, me refiero a nosotros, alcanzar ese siguiente estado de conciencia humana. Ese eslabón, ese salto cuántico que tenemos que hacer para posicionarnos en ese otro estado de conciencia donde poder manifestar un mundo diferente, un mundo mejor, si eso me entiende, ¿no? No lo puedo construir, no puedo saltar desde el resentimiento. Y ahí está un poco el peligro de ese resentimiento feminista, que es comprensible energéticamente, pero cuando yo lo veo, puedo, en vez de oponerme, aprovechar para reconstruirlo todo. Perfecto. Mónica había hecho una pregunta, pero ya la has contestado mientras lo comentabas. Y antes de pasar al siguiente punto, Denis, quiero puntualizar que Mónica también ha hecho un comentario para ti anteriormente en el que estaba completamente de acuerdo, ya que una cosa es reconocer el sufrimiento y otra cosa es poner el foco en el problema, en lugar de mirar hacia la solución y las nuevas formas de hacer. Y no solo eso, sino que además Conchi se ve esperanzada con hombres como tú en la sociedad. Así que con este punto continuamos para el siguiente. Ese es el papel del hombre consciente, Denis. Conseguido, misión cumplida. Gracias, gracias. Nos falta mucho, pero ese es el camino, es la reconciliación, es la reunión. Desde aceptación. Y les diría que es primero con uno. Porque si tú no te puedes aceptar todo lo que has hecho y todos los errores que tienes y todas las creencias que ya sabemos de dónde vienen, pues ¿cómo vas a aceptar al otro? Y no hablo de hombres y mujeres, hablo de mi amigo, de cualquier persona. ¿Cómo, si yo no me puedo aceptar a mí con mis errores y mis sombras y todo, cómo voy a aceptar al otro? Entonces esa compasión que hablaba Sara, desde ahí yo puedo reconstruir, vale, es que soy todo esto, sí, pero también algo bueno tendré, ¿no? Entonces desde ahí vamos olvidando y reconstruyendo, pero es una reconciliación. Este momento es de reconciliación. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Pasaríamos al siguiente, aunque prácticamente ya están todos los puntos tocados, así que lo revisamos un poco por encima. Solo nos faltaría el cierre, que sería la mujer solar. Así que repaso un poquito el 8 y el 9 y me comentáis si queréis detallar algo más concreto, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en el 8 me parece interesante de la víctima a la líder inteligente, ¿no? Que ya hemos tocado un poco la dependencia y la sumisión, pero también si queréis puntualizar algo más en este título. Es justamente lo que hablábamos antes, ese estado de supervivencia de la víctima. Tomo toda esta trayectoria de vejaciones a la mujer y me continúo enfrentando a ello. Esto me hace inamovible. Quiere decir que no avanzo, voy a estar ahí, pum, 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 pum. No estoy creando nada. Entonces, de la víctima a la líder es una transmutación de esa energía, es decir, en vez de oponerme, la aprovecho, la tomo conciencia y creo desde ahí.
Y esa es la líder inteligente, la que comprende, comprende, es consciente de eso, lo trasciende y lo usa en beneficio suyo, pero de toda la humanidad. Es un poco lo que se refiere a eso, ¿no? De la víctima a la líder. Muchísimas gracias, Sara. Denis. No. Sí, solo, si se dan cuenta, yo siempre estoy tirando tips, herramientas, porque son las que uso con mi subconsciente y todo lo demás, pero fíjense que la víctima siempre usa una herramienta que es súper poderosa, una pregunta que es muy potente, de forma inversa. Fíjense que la víctima dice, ¿por qué a mí? Vale, quítale el a mí y quítale la emoción. Ahora pregunta, ¿por qué me pasa esto? Es sencillo, ¿no? Vale, pero ¿por qué me pasó? Ese cambio de polaridad y usar bien una herramienta que es el por qué, hace que uno se centre en sí. Ya no hay culpables. Fíjense que la víctima siempre pone el culpable en la mesa, ¿no? Quita el culpable, deja de poner el culpable. Cuando estás tú contigo, no hay culpables, hay responsables. Y la responsabilidad no me gusta, porque, a ver, me tengo que centrar en mí. Sí, 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 eso es. La víctima no quiere su poder, no quiere su responsabilidad, no quiere nada. Entonces, de forma inconsciente, eso pasa, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos lo inconsciente? Consciente, para mí las preguntas son mágicas. Y desde un punto central, hacerla más. Entonces, ahí está la herramienta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿Por qué en este escenario? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ayer no? Y van empezando a hacerse esas preguntas y van a llegar a una esencia que nunca habían llegado. Y esa esencia tiene dos caminos. O lo omiten, porque el subconsciente también es muy inteligente. Ah, esto no debe ser, ¿no? O lo enfrentan y lo aceptan y lo reconocen. Y entonces esa crítica hacia afuera, mi padre siempre decía, ¿no? Cuando tú apuntas con un dedo, hay tres que te apuntan a ti. Entonces, aquí está el trabajo. Bueno, ok, me callo, reflexionaré, tarea para la casa, y aquí yo me observo y aquí digo, uy, ¿sabes qué? Ya sé por qué esto me llevó a esto, ¿vale? Repara, no pasa nada. O sea, aquí nadie es sabio. Repara, llama a esa persona y dile que X. Es que no tengo tiempo. ¿Se dan cuenta que es muy sencillo? Así como el subconsciente nos oculta todo, cuando nos toca hacer las cosas de reparar, también está ahí y dice, no, ordenes tiempo. Ah, es así. Entonces, tranquilas, en este caso, reenfoquen, pregunta sencilla y vuelta a la acción. Reparar. Eso no lo puede hacer la víctima, pero sí una mujer consciente. Vale, Y un hombre consciente también. Perdón, antes de dar paso a Sara, si quería puntualizar algo más, Eva tiene una pregunta. ¿Esas preguntas siempre necesitan una respuesta o ya la pregunta hace une con uno mismo? Me encanta esa respuesta. Me encanta esa pregunta, perdón. Para mí son preguntas al alma. El alma, ¿cómo el alma, Denis? ¿De dónde sale el alma? ¿No? El alma ya lo tiene todo, ya lo sabe todo. Vale. O sea, yo. Sí, pero allá arriba, bien arriba. Vale. Cuando yo abro espacios, yo abro el tiempo, yo abro el infinito, ya está la respuesta. Decía Sara, es el mundo, Platón lo llama el mundo de las ideas, ¿no? Está todo ahí escrito. También las respuestas. Entonces, dejo espacio y silencio para que pueda escuchar. Pero esa voz en el silencio es tan sutil, apenas se escucha, que requiere toda una fortaleza y para no desviarnos, que les va a dar miedo escuchar eso, porque eso significa que tengo que cambiar algo. Y al subconsciente no le gusta que cambies nada. Entonces, esa pregunta al infinito, básicamente es a ti mismo, que bajas esa respuesta, es como una impresión que bajas esa respuesta y ahora te toca decidir. ¿Te haces el loco o la loca o la llevas a acción? Eso también es una decisión. Gracias por la pregunta, muy bonita. Perdona. Mónica quiere añadir también que está completamente de acuerdo contigo y que la pregunta en realidad es la voz del alma expresándose.
Y luego, dame un segundito, porque Ana, perdona Ana, ¿me podrías confirmar si es pregunta o aportación, porfa? Perdón, que hay. Y creo que por esta parte, Eva, también ya, mientras tanto, te pregunto, ¿queda respondida tu pregunta? Perdón, tu pregunta. Pregunta, respuesta en mi mente. Vale, es una aportación. Ana también quiere compartir que ella cree que desde el papel de víctima hay que aceptar que esas emociones oscuras no desaparecen del todo, que hay que aprender a convivir con ellas, independientemente de que se enfoque la energía hacia algo provechoso en la vida o no. Efectivamente, nada desaparece, de hecho todo queda grabado en ese registro. Todo, cada acto, cada micro estallido atómico está grabado y registrado, así que no es una cuestión de desaparecer, sino efectivamente de trascender. Gracias, Ana. Exacto, muchísimas gracias Ana, Eva, Mónica. Bueno, tenemos dos últimos puntos. Perdón, quería aclarar algo con respecto Sí, a claro, a perdón. esa trascender que hablaba Mónica, perdón, que hablaba Sara. Hay una palabra, trascender, generalmente para mí era dejar atrás, ¿no? Hasta que entendí que el trascender es integrar. Es integrar. O sea, no es que la sombra la desconozca o la quiera dejar atrás, sino que la integro, me la acepto. Y eso revela luz desde un nivel más elevado. Pero entonces, no es que la materia no la quiera, es que encuentro el sentido del por qué está. Pero ese soy yo, ¿no? Es que no lo había visto desde aquí. Vale, vale, está genial. Pero yo le encuentro el sentido. La vida ya lo sabe, por eso está. Eso quería puntualizar, ¿no? Fantástico, pues creo que no hay más preguntas. Sí, no, así continuamos. Perfecto. Vale, ya nos habéis dado bastantes herramientas, pero hay un punto 9 que me gustaría recordaros por si os ocurre alguna otra, ¿de acuerdo? Que sería el 9. Técnicas para cambiar el circuito de conciencia adaptadas a las características del cerebro femenino y de las peculiaridades de su cuerpo emocional. Cuando os digo esto, ¿se os viene alguna otra técnica a la cabeza? Sara, si quieres, por ejemplo. Sí, 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 claro. A ver, es una cuestión primero de voluntad, ¿no? Ese trascender primero el atajo primario y volcarse o intentar acceder al cerebro del corazón es una cuestión de mucha, mucha voluntad, porque se trata Te dejo el vaso en el suelo. ¿Eh? Ah, vale. Perdón, se me ha activado el micro. Ah, no Perdón. pasa nada, no pasa nada. Pensaba que me decías algo. Entonces, es una cuestión de modificar algo que lleva siendo mucho tiempo así. 18 millones de años lleva nuestro cerebro funcionando así en automático. Entonces, es necesaria una gran voluntad para contraponerse a esta. Pero como recursos, Denis dio mucho. El primero para mí más esencial es parar un momento, silenciar, el silencio. Se puede empezar por silencio externo, que ayuda mucho, porque como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. El silencio físico nos permite tener un poquito más de espacio literalmente, para que también nosotros encontrar un silencio interno en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para estar en el momento presente, porque quitar la atención del pasado y de prever el futuro nos hace estar en el momento presente. Eso nos hace estar también en el cerebro del corazón, nos hace estar en la percepción intuitiva, nos hace que nuestra percepción se expanda muchísimo y que todas las posibilidades de la realidad se puedan manifestar. Fijaos que la realidad, esto es un dato de física cuántica, se autodetermina 1440 veces o una cosa así por segundo. Es decir, que 1440 veces por segundo tengo la capacidad literal de cambiar toda mi realidad, todo mi sistema, todo. Entonces, bueno, esto es un poco utópico, pero es posible, es físicamente posible. Entonces, ese parar, ese permitirse el momento de calma, de reflexión, nos permite por lo menos poder escoger
qué circuito de la conciencia queremos habitar. Después también es importante la concentración. El cerebro funciona de una manera concreta, ¿no? La concentración de las ondas cerebrales, esto es dato de neurociencia, pero es importante también, es cómo funciona. Tenemos un montón de patrones cerebrales, de ondas cerebrales. Cuando yo concentro todas esas ondas cerebrales y las pongo a vibrar en fase, es decir, todas simultáneamente y enfocadas en la misma dirección, entonces es que traigo mi atención a eso, traigo mi foco a eso. Y es en esa concentración de la atención, como decía Denis, donde va mi atención, va mi energía, es en esa concentración que puedo trascender mi mecanismo perceptivo. Y puedo llegar más allá, puedo ver más allá, puedo posicionarme en esa intuición, en esa percepción exacta. Por eso es muy importante la concentración, y el mundo actual está estructurado para quitarnos la concentración, para llevarnos nuestra atención a todas partes menos a la hora. Y está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque en esa desconcentración, en esa falta de concentración, en esa falta de atención, es que perdemos todo nuestro poder de crear. Si no estamos concentradas, no podemos crear nada, porque no tenemos energía suficiente. Nuestra energía está dispersa en todas partes. Y el mundo está muy bien estructurado por todos los poderes públicos para que esto suceda así, para dormirnos. El ruido adormece y el silencio es que despierta. El silencio nos despierta. Entonces es importante ese silencio como truco, permitirnos espacios de silencio. La respiración, así como la atención dirige la energía, la respiración también, como comentaba Denis al principio de todo, de respirar lentamente. Pues respirar lentamente, efectivamente, por la nariz, pausadamente. Y hay un truco que también es generar esa, ¿cómo se dice?, estimular la salivación en momentos de estrés, baja muchísimo nuestro nivel de estrés y nos permite valorarlo todo con un poquito más de perspectiva. La respiración es nuestra grandísima aliada. La respiración también dirige la energía. Si yo respiro agitadamente, de forma incontrolada, mi energía también va a estar así. Entonces, cuando yo respiro conscientemente, profundamente, mi circuito de energía va a estar armónico y me va a favorecer todo, desde el sistema inmunológico, bueno, todo. Es que es todo es lo mismo al final. Después también, como mujeres, con esa capacidad y esa energía creativa es muy importante, o es un tip que nos puede valer mucho, enfocarnos en el arte, en las cosas creativas, en la música, en la danza, en cantar. O sea, todas esas expresiones artísticas a las mujeres nos vienen muy, muy bien para conectar con ese maestro del corazón, para conectar en ese estado consciente y presente. Y sobre todo para aprender a dirigir nuestro sistema mental hacia algo creativo y no hacia el mismo ronroneo de siempre, que es una pérdida de energía. Y más tips, espera, más tips. El contacto con la naturaleza, esto es súper importante. La naturaleza es brutal porque es nuestra contraparte, necesitamos su contacto. Además, la naturaleza es vibracionalmente, si antes hablábamos del oscilador del corazón, que es más potente que el del propio cerebro, la naturaleza tiene un oscilador que vibra muy alto. Entonces, por propia resonancia, nosotros también nos vamos a poner ahí. Es muy importante pasar tiempo en estos espacios naturales, ¿no? También es muy importante o es muy productivo dedicar tiempo a la belleza, que no al lujo, a la belleza. La belleza es la esencia del alma, o sea, el alma le encanta la belleza, le encanta la vida en sí misma, o sea, es feliz con cualquier expresión auténtica de vida. Entonces, cuando mostramos un poquito más de atención por estas, pues yo qué sé, decoramos nuestro espacio con más cuidado, con más detalle, de algo que nos llame a la belleza, estamos también activando ese cuarto circuito de la conciencia, que es el maestro del corazón, el cerebro del corazón. Estamos más en armonía, más en el momento presente, estamos resonando con lo bello.
Es muy importante la belleza. Y algo también que personalmente tuve la oportunidad de estudiar de primera mano es el disfrute. Es decir, la diversión, cómo cuando alguien, es más, bueno, yo lo estudié en el cerebro de la mujer casualmente, cuando una mujer disfruta lo que hace, cualquier acción, está subjetivamente percibiendo una actividad como divertida, su cerebro se potencia y cambia. Es decir, mejora la memoria, mejora la afluencia verbal, mejora el rendimiento cognitivo, mejora todo y mejora su propio estado anímico. Todo eso es un bloque. Entonces, hagáis lo que hagáis, disfrutadlo siempre en la medida de lo posible. Es cierto que todas tenemos pues, nuestras obligaciones, etcétera, etcétera, pero disfrutar, divertirse con lo que uno hace, cambia la energía automáticamente y cambia el cerebro. Es así, significativamente además, esa diversión. Después también, para mí, lo más importante de todo, en cualquier sentido y sobre todo en estos tips para nosotras hoy es la gratitud. La gratitud para mí es el secreto más grande del mundo, en todos los sentidos. Está demostrado, fijaos, en el laboratorio que la emoción de la gratitud, el sentimiento, la sensación de gratitud es la que más en coherencia pone a nuestro sistema, a nuestro cerebro y a nuestro sistema del corazón. Esto es medido, la gratitud, por encima incluso del amor, seguidita de cerca, pero por encima del amor. ¿Y por qué? Porque la gratitud es como el secreto de la unidad. Es decir, cuando yo estoy consciente de que somos todos uno, de toda la magnificencia de la vida, eso solo me puede dejar un sentimiento de gratitud. Y además, esa sensación, esa vibración, que es un estado de conciencia, la gratitud, esa vibración lo que hace es atraer a mi vida abundancia, placer, belleza, bondad, todo lo demás. O sea, si yo puedo entrar en un estado de gratitud, de agradecimiento constante, la vida va a fluir de una manera muy diferente. ¿Qué hago si no me siento agradecida con nada? Bueno, pues puedo hacerlo conscientemente, puedo elegir sentirme agradecida. Y ahí está la voluntad de sentirse agradecido. Puedo dedicar unos minutos al día a agradecerlo todo, lo que tengo, lo que no tengo, todo, a sentir, a vibrar en esa gratitud. Eso es, de verdad, eso es lo más, para mí lo más importante de todo, el sentimiento de gratitud. Y después no tomarse tanto en serio, ¿no? Desdramatizar pues, las cosas que realmente no son tan importantes, ¿no? Preguntarse siempre cuando ante un problema que efectivamente yo también vivo los problemas propios con intensidad y sobre todo siendo mujeres que tenemos nuestro sistema emocional ahí a tutiplén. Vale, pero podemos preguntarnos en ese momento qué importancia tiene esto que me está pasando a mí para el universo. O sea, relativizar esa importancia, ¿sabes? No darnos tanto bombo, porque eso nos va a aligerar muchísimo la carga y nos va a hacer fluir de una manera mucho más fluida, más dinámica, más ligera, más amable también. No sé si... Bueno, hasta ahí mis consejos prácticos. Sí, Sara, te han puesto un reto. Vale. Dentro de los tips que ya nos has dado, que son todos para poner en práctica, Ana nos quiere compartir que, siendo madre, que muchas de ellas son, ¿cómo podemos sacar tiempo o si hay algún tip distinto para poder conectar y entrar en esta vibración? Porque claro, me imagino que como madre vas al parque, a la naturaleza y al final eres madre, están los niños. ¿Se te ocurre algo más que podamos dar de herramienta? Sí, es que todo esto se trata de integrarlo en el día a día, no se trata de parar ni de irse a un retiro monástico, porque eso no es verdad, eso no puede ser, no es ni práctico ni útil. Entonces se trata de integrar todo esto en nuestro día a día, no hace falta de verdad parar para estar en meditación. Meditación es un estado de la mente. Yo si me paro y empiezo a respirar y estoy en completo silencio y me voy a un retiro de tal, pues igual me va a ser más fácil, pero no es necesario.
simplemente respirar lento y conscientemente tú puedes estar dirigiendo tu atención a tus hijos, estar jugando con ellos, pero estar también consciente de que estás respirando, estás fortaleciendo tu flujo de energía. También honrar este sentimiento de gratitud, pues mejor que mejor estar con tus hijos agradeciendo el momento de poder verlos jugar. O sea, es integrar en tu día a día todos estos tips. Si tienes más tiempo para hacerlo de manera separada, puedes probarlo, pero no es una condición sine qua non. La condición sine qua non es la gratitud, eso sí. Esa sensación de gratitud, ese sentimiento de agradecimiento, eso sí, es importante. No sé si está superado el reto. Sí. Ahora, Denis, ¿tú tienes algún otro tip que añadir? Aunque han puesto el listón alto, ¿eh? Siempre hay bueno, más. Denis solo se ha ido añadiendo durante toda la mesa, así que está bueno, ahí. la verdad es que Están todos sí. apuntados en el chat. Yo apunté todo lo que dijo Sara y iba tachando, ¿no? Y dije, bueno, esto ya lo he dado. Entonces, mira, quería enfocarme aquí en Ana, ¿no? Que dice, son 7 y 10 años, que son sus niños y son terremotos, ¿vale? Hay de todo, ¿no? Yo me han dado la visión tiempo atrás con mi hija tiene 4 y bueno, demanda y demanda, ¿no? Pero he aprendido a observarla, no a corregirla, es diferente. Observándola, ¿en qué sentido? Mire, yo en Instagram de repente pongo cosas para que no se me olviden, son como, wow, ¿no? El otro día le dije, ¿no? O sea, me dijo, papá, ¿sabes para qué enciendo la luz, no? Y yo en mi subconsciente empecé a decir, claro, porque te vas a caer, ¿no? Y estaba argumentando la respuesta y me dice, para ver. Y jaque mate, ¿no? Y digo, me tuve que callar, dije, Dios mío, nunca lo había visto desde ahí, ¿no? Pues sí es lógico, ¿no? Y empezamos a jugar, o incluso en la formación de ella, con sus miedos. Se me dio también la oportunidad de enseñarle una formación de genio. Y aquí se los voy a compartir. Mis niños son genios, sí, pero no es la cantidad, es la calidad del tiempo, que es diferente. Yo sé que aquí casi nadie tiene tiempo para algo, pero no es la cantidad de tiempo que le destinamos, es la calidad de ese tiempo. Entonces, fíjense que en este escenario mi hija se golpeó la puerta y corrió a mis brazos porque tenía miedo. 3 escenarios. El papá que se ríe porque es una ridiculez, pero si es el viento tú deberías saberlo, es una formación de la burla y esa la hemos recibido muchos de nosotros. La segunda es darle el conocimiento. Le doy el conocimiento porque yo lo tengo y tú no, entonces le digo, oye, a ver, esto es el viento es ta, y la. El problema con esa mente es que me cree o no me cree. La mente que le estoy formando es la del creer. Y hay una tercera mente. Y dije, yo sé lo que pasó, pero ¿sabes qué? Acompáñame. Vamos a ver la misma situación, pero desde otra visión. Pero yo no quiero verla yo, quiero que la veas tú, la vivas. Y entonces nos ponemos en otro lugar de la habitación, ella siente el viento, ve el efecto que ocasiona, se golpea la puerta, es el mismo ruido, pero ¿qué le pasa? Se da cuenta de lo que es. Lo vive, no me cree, lo vive. Y entonces eso creó una pequeña red neuronal en ella, donde en una nueva situación de miedo, sola se va a poner en otro lugar y va a volver a observar. Mira qué sencillo, ¿no? Vale, nosotros en nuestra formación estamos llenos de creencias, llenos. Si lo sabemos y lo reconocemos, podemos darle lo que viene. ¿Y qué es? Las vivencias, desde su pequeña visión, pero potente.
vivencias. Y cuando alguien le diga que las cosas funcionan así, ella se va a cuestionar, como antiguamente era la ciencia, ¿y si no fuese así? ¿Y si esto no es como tú me lo estás diciendo? Entonces, fíjense qué maravilla que ese niño que no te deja meditar, o no sé, la verdad, estás aprendiendo de una sabiduría que está ahí, Sara lo decía, está en Z, ¿no? O sea, está ahí casi canalizando todo lo que viene de arriba, y imprimiéndolo y enseñándote. Y tú dices, vale, y son terremotos, ¿no? Los tuyos no se mueven todo el día. Vale, canaliza esa energía. Y yo sé que lo haces, ¿eh? Te veo aquí la cara. Y solo te digo que al niño que es genio, el niño que es genio, no para de moverse. Sí, usa esa energía. Así como Sara ha dicho en muchas ocasiones, que uno como que reconduce, recanaliza o reutiliza, o no sé cómo llamarlo más, pero son puntos de vista que desde una misma situación de crisis, de miedo, de burla, de estrés, de no sé qué, nosotros la reconducimos para nosotros aprender y al mismo tiempo enseñar. Esta sutileza, sé que es difícil y hay momentos donde uno dice, "Ah, no aguanto más", eso lo sé. También soy padre. El tema es que ¿cuántos de esos momentos de descubrir o de despertar tienes y cuántos de estrés? Entonces tú, ahí también decías, tú decides. Bueno, ¿sabes qué? Incluso con mi señora lo pongo en práctica. Vale, ¿sabes qué? Voy a estar enfadado por 1 minuto. Vale, no tengo más tiempo, ¿no? Ya, ahora conversemos. Pero yo defino el día, no el día me define a mí. Yo armo las actividades, no las actividades me arman a mí. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que esto es más potente y esto es más trascendente, empiezas a jugar con otras reglas. Y ya no es las excusas de no tengo tiempo, las excusas de yo trabajo, las excusas de yo tengo hijos, todo eso son excusas, argumentos. Pero cuando tú la reconduces, el tiempo se te multiplica por 10. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué he hecho diferente? Son los mismos niños, yo soy el mismo, lo que sea, pero es que la energía la reconducimos hacia un nuevo lugar. Y eso para mí es, no niego la energía que existe, sino que la reconduzco. Y eso es una nueva expresión. Eso es nuevo. Y todo lo nuevo es para descubrir. Y, perdón, solo como un par de puntos que quería destacar aquí. Hay dos circuitos que los veo muy presentes, ¿no? El primero es el círculo recompensa-castigo. Recompensa-castigo. Sálganse de ahí. ¿Y cómo me salgo de ahí? Yo hago las cosas para algo, para obtener algo. Yo medito para trascender algo. ¿Yo qué hago? ¿Yo todo lo que hago es para lograr algo? Sí, salte de ahí. Salte. No lo hagas con ese propósito, no lo hagas para eso, porque te vas a frustrar. Porque cuando lo logres, hay otro circuito que dice, a deseo cumplido, deseo desechado, ya no me satisface, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces tengo que crear algo nuevo porque ya lo tengo. Y volvemos al loop. Entonces, cuando yo esos circuitos que los reconozco, sé que yo puedo formar a las personas y yo algunas veces me han formado para eso, si yo soy consciente de ese circuito, puedo dejar de negociar las cosas. No hace falta. Esto es no. Y si yo te doy esto, tú haces esto. No, tampoco. No, yo no te doy algo y tú no haces esto para lograr algo. Eso lo hago con mi hija también. Y automáticamente lo hago conmigo, con mi señora. Ya no es una negociación, ya no es hago esto para algo. Cuando se salen de esos circuitos, les aseguro que es más sencillo entrar en todo esto que habló Sara, porque todo lo que hacen ya no tiene un propósito único establecido con un tiempo. Todas las técnicas, muchas técnicas que dan, incluso llenarse un cuaderno de agradecimientos, todas estas técnicas están bien. Pero si quieren lograr algo con eso, ya se desvirtúa, porque entramos en el círculo del deseo. Y eso no los va a llevar a nada nuevo. Entonces, como complemento a esto de Sara,
sálganse de estos circuitos que, si son conscientes, estamos metidos en ellos todo el día, muchas veces. Háganlo conscientes y vuelvan a decidir. Con sus hijos, con ustedes mismos, con ustedes mismas, con sus maridos, sus esposos, sus parejas, con lo que quieran. Y ahí hay una renovación, hay una regeneración, hay un no sé cómo decirlo, pero volver a despertar constante, diario, cada segundo, que decía ahí, no sé, 1400 o 144, no me acuerdo. Pero se vuelve más viva la enseñanza, porque con cosas tan sencillas como hacer silencio, el último tip que les doy es, cuando alguien les pregunte algo, digan no sé. Hagan ese ejercicio. ¿Tú sabes de esto? No. Y por atrás van a escuchar una mente que dice, pero ¿cómo si esto lo estudiamos ayer? O esto ya lo vivimos. No, hagan silencio. Y se dan cuenta que ese ruido mental lo pueden callar también. Pero primero digan, no sé. Y cuando alguien les hable, no que sea un monólogo de qué cosa le voy a responder, sino, no sé. Eso era una posibilidad muy potente. Solo eso quería puntualizar y la verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Denis. Bueno, compartir lo que ha comentado Ana justo antes de comenzar a hablar sobre este tema. Quería comentarte que nos enseñan constantemente y que además mientras hablaba cree mucho en lo que acabas de comentar, sobre todo porque ayuda mucho a la pareja y para concedernos espacios y apoyarnos, ¿vale? Una vez comentado esto, también quiero transmitir a Sara la opinión de Conchi, que está completamente de acuerdo contigo y el poder de la gratitud y la belleza, ¿vale? Vale, para finalizar, bueno, vamos 15 minutos ya, deberíamos haber acabado hace 15 minutos, no hay problema. Si nos importa, tocamos el cierre final, la mujer solar, un poco qué significa esto, qué es lo que nos queréis transmitir. Bueno, mira, ahora... Ah, Begoña ya estaba, se acaba de unir, digo, mira, se acaba de unir alguien, no vamos tarde, vamos bien, pero no, ya estaba Begoña. Así que... Si queréis con la mujer solar, ahora sí quería, antes de comenzar con este último punto, que sepáis todas las usuarias que en cuanto terminemos este tema podremos abrir micros y este tiempo se cortará, ¿vale? Será un espacio más de confianza para compartir experiencias personales, opinión del debate y qué os apetece comentar. Sí, Elvira, no te preocupes, te doy paso en cuanto terminemos, por favor, el último puntito, ¿vale? Así que tú la primera, te tengo en cuenta. Si quieres, Sara, comenzamos con la mujer solar. Sí, vale, la mujer solar es pues esa mujer del futuro que vamos a ser todas. Bueno, la mujer solar es una mujer que está consciente, es una mujer consciente que ha trascendido pues ese estado básico de la mujer manipuladora, castradora y la víctima que mencionábamos al principio. Es una mujer con completo dominio de su emocionalidad y por lo tanto de sus pensamientos también. Es una mujer completamente independiente, y por independiente nos referimos a independiente física, emocionalmente, económicamente. Es una mujer independiente en todos los sentidos, que no individualista, no separatista, es simplemente que ella no necesita nada. Pero es precisamente en ese estado de no necesitar nada, cuando alguien, bueno, incluso sea hombre o mujer, cuando no necesita nada, es que puede darlo todo. Es que puede realmente compartir de verdad, desde la no carencia. Cuando yo necesito algo, tengo una necesidad, busco a quien me la satisfaga. Busco a mi pareja, si tengo, pues yo qué sé, una carencia en autoestima o una carencia económica o una carencia en cualquier sentido, necesito a alguien que me la satisfaga, que me la cumpla. Una mujer solar no necesita eso, ha trascendido esos estados de supervivencia, es capaz de manejar sus pensamientos, su mente y por lo tanto todo su sistema emocional, es capaz de invertir su tiempo, su dinero, sus esfuerzos, sus recursos, todos de una manera inteligente y súper eficiente, eficaz. Digamos que es un poco el paradigma de la mujer que no genera separación con el hombre, muy al contrario, se une a su hombre o a su pareja como complemento, como contraparte, como aporte. Y en ese complemento, cuando el hombre también es un hombre consciente, se genera
una unión bellísima, ¿no? Bellísima, y esto es como la unidad del femenino masculino, ¿no? Una mujer solar es como el paradigma de la energía femenina, es brutal, es compasiva, es también dulce, pero se arriesga, es todo lo que quiere ser y no tiene ningún complejo. Muchísimas gracias, Sara. Yo luego tengo una Nada. primera pregunta antes del cierre, pero Denis, si quieres tú compartir. Sí, no, la verdad, Sara, o sea, solo últimamente estoy estudiando bastante la geometría, ¿no? Y, y si se dan cuenta, si hacen un círculo, ponen un punto medio y hacen un círculo, se van a dar cuenta que este círculo, hay algunas personas que lo ven vacío y otros lo ven lleno. Las dos tienen razón y ninguna. Entonces esta paradoja para mí podría verse como que la luna puede haber servido de instrumento y cumplió su propósito, pero ahora viene el paso al sol. Es otro círculo, ¿no? Pero diferente, con otras características y otro sentido. ¿Cuál es mejor? No hace falta cuál es mejor. No hace falta comparar. La mente controladora compara. No hace falta. Entonces, cuando nos damos esos espacios de observar, o sea, aquí está el sol, no tengo que inventarlo, está ahí. Cuando me doy la oportunidad de ver por qué, si se apagara el sol en este sistema solar, todo se muere, ¿por qué ahora me tengo que enfocar en él? Quizá es porque estamos preparados para entender esa energía, nada más. Y si estamos preparados para entender esa energía es porque hemos también hecho un trabajo como humanidad, no es gratis. Y entonces es un cambio de foco para volver a trabajar otra energía desde otro lugar. Y no pasa nada. Y hay personas que todavía estarán necesitando otro tipo de energías y ahí está la aceptación, ¿no? El sol sale todos los días. Tú estés feliz, triste, lo critiques, no lo critiques, sale todos los días. Desde esa aceptación es nuestro referente para ser ese sol, ¿no? Que da, que todo el mundo lo busca y muchas veces nadie le agradece, pero está ahí, está ahí. Eso, gracias. Gracias a ti, Denis. Bueno, ya hemos comentado mucho lo del tema de cómo transformarnos y cómo alcanzar esa mujer. Nos habéis dado un montón de tips. ¿Me escucháis, verdad? Que veo caras. Sí, vale, perfecto. Yo tenía una última pregunta. Quería hablar de la mujer lunar, pero bueno, no tenemos tiempo, así que lo voy a omitir. Sí que tenía una pregunta que me parece interesante y sería, ¿es necesaria una masa crítica para que el resto de mujeres despierte? Bueno, en cuanto a la mujer lunar, solo un apunte. Fíjate que la luna brilla porque refleja la luz del sol. Entonces, es un poco ese paso de la mujer lunar a la mujer solar. Enfocarse realmente en lo que es real. Y en cuanto a la masa crítica, uno o una despierta por sí mismo, ¿no? Siempre, y puede hacerlo por sí mismo. Si la masa crítica sería lo necesario a nivel humanidad, para ese salto cuántico en la humanidad. No es necesario que el 100% de la humanidad despierte para empezar a manifestar ese otro estado de conciencia colectivo, sí es necesaria una masa crítica. A todos los niveles pasa lo mismo, a nivel también como colectivo femenino es igual. Y de esto también hay otros estudios, ¿no? De los monos y todo esto. Cuando una masa crítica hace algo, automáticamente pasa a formar parte del cuerpo conjunto de su especie. Entonces sí que es útil ese concepto de la masa crítica. Perfecto, Denis. ¿Quieres añadir algo más? ¿No? ¿Estamos? Vale, perfecto. Gracias, Mónica, y a todas vosotras. Gracias, Mónica, por compartir. También transmito los deseos de Ana. Muchísimas gracias a todos por esta supermesa redonda llena de material de gran utilidad. Gracias, Denis y Saras. Ha estado estupendo. También Ekata,
Muy bonito todo, muchísimas gracias. Ángeles, lo mismo, muchísimas gracias. De momento, y así estaríamos. Sí, de momento ya estamos. Vale, perfecto. Pues de verdad, desde aquí también muchísimas gracias. Sara, Denis, sé que nos hubiese gustado comentar más, siempre nos pasa igual, pero Siempre se queda muy corto todo, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay que comenzar por algo. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, por contar con nosotros. Para mí es un honor también compartir la mesa con Denis, todo un caballero consciente. Gracias, de verdad, a todas vosotras también por vuestra energía y vuestra presencia, vuestra colaboración. Y nada, y aquí estamos y a trascender en busca de esa mujer solar y de esa felicidad que llega cuando nos conectamos con ese maestro del corazón. Preguntaba Ainhoa antes el libro, Denis, también a ti, sí, que antes mencionaste uno, pero no, un autor, no lo perdona, Denis, recordábamos. no alcancé a Ah, escribirlo. Si podrías el escribirlo de... para dejarlo en el chat. Sí, yo lo escribo aquí, tranquilo. Gracias. Yo personalmente recomiendo muy encarecidamente este libro del Maestro del Corazón de Annie Marquier, que es muy clarito, es muy claro. Es, todos estos conceptos que decía Mónica tan difíciles, ¿no? que cruzan la frontera entre la esencia, lo concreto y lo abstracto, los vinculan muy bien. Es de verdad muy, muy clarificador y aporta muchísimos trucos también. Biología de la creencia de Bruce Lipton. Muchísimas gracias a los dos, ha sido excepcional y con las pilas muy cargadas después de esta mesa, así que mil gracias a los dos y a Zahara por abrirla. Así que muchísimas gracias. A todas vosotras. También me sumo, es un placer. Hoy me desperté a las 4 de la mañana, quería leer un libro antes de Luis, que no estuvo aquí, pero se los quiero recomendar también. Es un libro muy, muy potente. Se llama Awen, ya lo voy a escribir aquí. Awen, la pareja cósmica. Yo lo leí hace unos 4 años atrás, más o menos, y muchas partes de Luis Vieira, muchas partes del proceso de mi hija, mi señora, me fueron dando esas directrices, ¿no? Como que dejas de estar en conflicto o dejas de no entender por qué te pasan ciertas cosas con el sexo opuesto. Y este libro, la verdad, para mí es muy, muy potente, así que se lo recomiendo para asentar esa energía, como bajarla, como poder trabajarla. Es más fácil. Ahí mi hija les dice hola y nada, un placer, la verdad, compartir con Sara, a Sara, con Ainhoa. La verdad, me siento muy, muy agradecido de haber estado en esta instancia. Sé que Luis también quería estar, imagino que les mando muchos cariños y la verdad un honor también para mí poder compartir todo lo aprendido y que seguimos remando juntos. Muchas gracias. Gracias, así cerramos la mesa, así que un gran abrazo y tomamos todas las notas. Gracias.